detective es enviado a investigar a cierta señorita bastante problemática llamada Eleonora Eisel. Así que toma un tren y se dirige hacia el lugar. Mientras que por su parte, Eleonora estaba bien tranquila tratando de hacerse un huevito, cuando de repente del huevito salió un dragón negro. Ella sabía que los dragones habían aparecido en un pasado muy lejano, incluso ahora solo se hablaba de ellos como leyendas, así que ni en sus más locos sueños pensó que ella se iba a encontrar con un dragón que salió de un huevo que estaba a punto de desayunar. De hecho, ella tampoco es muy normal porque sabe que está en el cuerpo de alguien más. Sabe que reencarnó en una historia de fantasía romántica, porque si no es un camión el que se las lleva, es el agotamiento por pasársela trabajando. Así que cuando ella abrió los ojos, era una fantasmita que andaba por ahí deambulando en otro mundo, y entonces se encontró a una chica que ya estaba muerta. Tomó su cuerpo de esta chica, que era Eleonora Eisel, y era una villana. De hecho, podría ser la más fuerte del mundo porque era una hechicera. Aunque en su momento no sabía ni quién era ella ni en qué mundo estaba, así que pensó que estaba destinada a morir a manos de los protagonistas, por lo que dijo: no, este no va a ser mi destino, y escapó para vivir tranquila en el campo. Pero ahora estaba frente a un dragón, y no solo cualquier dragón, porque ya había recordado de qué trataba esa historia de romance, y resulta que este dragón era la mascota de la protagonista, aquella protagonista que le daría el fin a su vida a ella por ser la villana. Entonces, como no quería tener nada que ver con esto, decidió mandarle al dragón de regreso, pero justo al día siguiente el dragón estaba de nuevo en su puerta. Ella no sabía qué hacer con este dragón por más que intentaba devolverlo a su dueño original y que los paquetes que se supone que sí llegaban bien, el dragón seguía volviendo a su puerta y ella no sabía qué hacer. Hola Stakis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque hoy les traigo un nuevo video que espero que les guste muchísimo. Si les gustan estos videos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. También recuerden que pueden apoyar este canal uniéndose en el botoncito que está aquí abajo y tener acceso exclusivo a videos para miembros. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. En la historia que ella leyó se supone que los dragones, para poder existir en ese mundo, necesitan entrar en contacto con humanos y marcarlos, básicamente como que hacerlos sus padres para que así puedan crecer sin problema. Entonces, cuando este marcaje es exitoso, el dragón puede tomar forma humana, y ahora que está con este pequeño dragón negro, él ya se ha transformado en un pequeño niño, así que piensa que tal vez el dragón la marcó sin que se diera cuenta. Se supone que en la historia original la protagonista, en una de sus visitas al palacio, deja caer un huevo de dragón, este se abre y la marca a ella. Entonces la villana de la historia persigue a la protagonista porque codicia el poder de este dragón, y ella ahora en este nuevo cuerpo no quiere interferir en la historia original, así que quiere enviar al dragón de vuelta con su verdadera madre. De hecho, se supone que la ceremonia de marcaje no termina hasta que ella le dé un nombre. Ella le dice al dragón que no es que quiera deshacerse de él, sino que simplemente piensa devolverlo con su verdadera madre porque va a ser mucho más feliz viviendo con la protagonista que como alguien como ella. Por otro lado, al detective que envían a investigar va al departamento de policía del pueblo donde ella se está quedando y le pregunta por Leonora, pero el policía le dice que la verdad es que no ha tenido ningún incidente con ella, casi no se acerca al pueblo, es muy tranquila. De hecho, este detective no es cualquier detective, sino que es el jefe del departamento y al parecer es alguien muy importante. Cuando él va a buscarla en el pueblo, se la encuentra, pero ve que ella lleva
roba a un bebé y se lo da a un señor para que se lo lleve a la capital. Pero en cuanto el dragón ve al señor, le da miedo, se escapa y piensa que ella es muy mala porque ya ha intentado abandonarlo 5 veces. Cuando está llorando en un rincón, aparece Kyle para preguntarle si está bien, si está perdido, si acaso se separó de su madre. Y cuando ella está bien tranquila en su casa, tocan la puerta, ve por el espacio que hay en la puerta que se trata del dragón, así que la abre diciendo otra vez volviste, pero se encuentra con Kyle que le pregunta si ella abandonó a ese niño. Ella sabe muy bien quién es porque se supone que él es el protagonista de la novela. Es el segundo hijo de un duque y es un alto funcionario de la Oficina de Investigación y Seguridad Imperial. Se sabe mucho de él, pero lo que más le impresiona a la gente es que tiene una muy buena puntería. De hecho, como Eleonora estaba involucrada en muchos crímenes, se supone que son archienemigos. De hecho, él es uno de los motivos por los que ella se fue de la ciudad. Pero lo que le importa al detective es que al parecer va a tener que levantarle un reporte por abandono infantil y posible maltrato, porque el niño dice que ella es su ama y ella de no, espérate, no soy su ama. Estaba tratando de regresárselo a su verdadera tutora. Pero como él no quería entender sus razones, ella le dijo, bueno, espera, pasa para que te pueda explicar toda la situación. Pero como que él no quería, entonces ella usó magia para intentar enredarlo, pero ella también se enredó y terminaron los dos en el suelo. Solo que en ese momento ella empezó a sangrar, así que queriendo agarrar un artefacto de la cocina, terminó golpeándolo, lo noqueó, le quitó su pistola, lo amarró en el estudio y lo dejó ahí. Empezó a hablar con el pequeño dragón, le dijo que por ningún motivo debía de transformarse frente a ese hombre, que tuviera cuidado, que solo si cumplía con esto y si él no se enteraba de que él era un dragón, ella se quedaría con él y que no le dijera más, sino que le dijera Noah porque es su verdadero nombre. Así que este pequeñín dijo, bueno, sí está bien. Él le preguntó si no simplemente tenían que deshacerse de él, pero aquí ella le dio toda una charla de por qué es malo matar sin motivo, de que no debía robar, no debería de ser grosero, entre otras cosas. Ella también le pidió que la observara más tiempo para que tomara la decisión de si quería marcarla o no, y en eso quedaron, se fueron a dormir, pero el detective logró zafarse. Resulta que el pequeño dragón fue a verlo, le dijo que no quería que le pusiera un dedo encima a Noah, y entonces Kyle se dio cuenta de que ya era un poco más grande y de que hablaba mejor, así que estaba notando de que en realidad él era un dragón. Le preguntó qué era, pero el pequeño le dijo que necesitaba estar en buenos términos con Noah, por lo que no podía decirle, aunque claro pensaba que él ya lo sabía. También pensó en matarlo, pero recordó las palabras de Noah diciéndole que no debía de matar personas nada más porque sí, así que tampoco debía robar, no podía hacer cosas malas y dijo, bueno, no puedo hacer esto. Le ofreció un trato al detective, le dijo que lo ayudara a estar en buenos términos con Noah y que lograra marcarla y él le proporcionaría cierta información además de que no se metería en su camino. El detective, que no tenía de otra y quería saber más acerca de lo que pasó para resolver el caso, le dijo, bueno, está bien. Noah estaba profundamente dormida, creo que durmió como un día o más junto con el pequeñín, pero de repente recordó al detective, así que salió corriendo de la cama. Él ya la estaba esperando, le dijo que dormía mucho, ella le preguntó que cómo se había desatado, en fin, le dijo que tenía que escribir las cartas por abandono infantil y maltrato y la desaparición de un huevo de la familia imperial. Ella le dijo que no tenía nada que ver con la desaparición de ese huevo, pero él definitivamente no le creía por todos sus antecedentes. Pero antes de iniciar necesitaban limpiar el asco de casa que se traía porque no era nada propio de ella. Ella tenía unas super mansiones en la capital y ahora vivía como que con lo básico. Entonces empezaron a limpiar, pero cuando terminaron ella se empezó a sentir mal, se mareó y se desmayó. En sus sueños recordaba cómo en su trabajo le decían que tenía que esforzarse al máximo, que en algún momento reconocerían todos sus esfuerzos, así que se la pasaba trabajando, pero al final no le sirvió de nada. Cuando despertó, su pequeño niño fue a abrazarla
abrazarla, pero Kyle lo impidió. Le dijo que tal vez estaba enferma, entonces no tenía por qué contagiar al pequeño niño, pero él quería estar con ella. Le dijo que no podían dormir juntos porque qué tal si se resfriaba, aunque ella no pensaba que un dragón pudiera enfermarse. Se le acercó para tomarle su temperatura, su presión, tenía un poco de fiebre, también tenía la presión baja, pero no sabía por qué eso le causaba desmayos, ya que se supone que la Leonora que él conoce es súper sana y fuerte. Entonces, cuando el pequeño bebé se quedó dormido, él le dijo que el problema era el niño que tenía en sus brazos. Le dijo que no tenía que dormir con él, así que se lo confiscó. Y en eso llegó una doctora para revisarla. Se dio cuenta de que mucho tenía que ver con sus hábitos alimenticios, porque no estaba comiendo bien porque le daba flojera cocinar, pero que su esposo, refiriéndose al detective, necesitaba ayudarla en ese aspecto, y los dos se quedaron como de ¿qué está diciendo? Pero también le dijo que tenía un problema con el mana, porque estaba un poco revuelto, además de que se estaba filtrando de algún lado, y en cuanto vio a su hijo dijo que seguramente él se estaba comiendo todo su mana porque tenían el mismo mana, entonces se notaba que eran familia. Ella se dio cuenta de que por eso se estaba sintiendo tan mal, porque él estaba creciendo súper rápido día a día porque estaba absorbiendo su energía. Entonces ella pensó que todos sus problemas se solucionarían si llevaba de nuevo al niño con su verdadera dueña, la protagonista. Pero en cuanto estaba pensando en esto, él le dijo que no, que definitivamente lo que sea que está pensando, que no era buena opción porque él pensaba que ella quería terminar el marcaje, y como él creía que ella era una villana y se volvería súper poderosa con un dragón, no quería eso. Le dijo que mejor mejorarían su resistencia, así que él le prepararía de comer, le ayudaría a hacer ejercicio, cosa que ella no quería, pero ni modo, prácticamente él era el amo de casa. Hablando a solas con el dragón, le preguntó por qué estaba tan obsesionado con ella. Entonces él le dijo que porque ella lo había ayudado a salir del cascarón, por eso quería marcarla, y al parecer él no le estaba ayudando, entonces estaba incumpliendo en su parte del trato. El detective le preguntó si había escuchado algo más porque sabía que Eleonora no había salido de ese pueblito en 2 años, entonces pensó que tal vez tenía un cómplice. De hecho, el dragón le dijo que sí escuchó otra voz, pero estaba medio dormido, entonces no prestó atención, por lo que el detective pensó que era una persona en particular. Resulta que había un chico que estaba soñando con la baronesa, con Eleonora, él cómo lo apapachaba, cómo le decía que sí estaba bien, como si fueran una pareja de enamorados. Pero en cuanto despertó, pensó que había sido una horrible pesadilla. ¿Quién será este chico desconocido? ¿Quién sabe? Por su parte, ella se iba recuperando poco a poco, desayunaba lo que le preparaba, todo estaba delicioso, pero notaba al pequeñín un poco triste. Entonces le preguntaba si estaba bien, ella quería abrazarlo, quería dormir con él. Él le decía que no porque quería cuidarla, no quería que terminara muriendo por falta de mana. Y aunque el detective trataba de evitarlo, al final ella le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo dormir sola, no puedo estar sin ti porque él me extrañaba. Entonces se dormía abrazando a su pequeño hijo. Un día que ella despertó, no encontró a su dragoncito. Afortunadamente estaba abajo en otra camita, pero notaba que tenía frío. Quería cargarlo, abrazarlo, pero él la empujó porque no quería estar cerca de ella. Entonces se preguntaba por qué había estado así, ya que si era porque no quería drenar su mana, seguramente sería desde antes, pero estaba así de agresivo desde un día antes. Entonces no sabía qué era lo que estaba pasando. El detective al día siguiente le estaba haciendo algunas preguntas de dónde había estado. Le preguntó si se había encontrado con Adrián Rocinel en los últimos días, pero ella le preguntó como de ¿quién? ¿Quién es Adrián? Entonces él le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos al mercado a comprar unas cosas que hacían falta. El bebé se quiso quedar ahí y pues ya se fueron. Pero cuando ella regresó, el bebé ya no estaba. Salió desesperada a buscarlo, no lo encontraba. Después estaba muy triste porque se había ido sin despedirse. No estaba en contra de que la marcara en sí, sino en contra de todas las responsabilidades que conlleva que un dragón te marque, porque pasan a ser de la familia imperial
especial, entonces cualquier situación que llegue a pasar en el imperio son los primeros a los que van a llamar para hacerse cargo. No sabe si ella va a poder con esa responsabilidad. Por su parte, el detective fue a la estación de policía porque le pidió a su asistente que le enviara toda la información que tenían de la baronesa, porque se le hacía extraño, le decía muchas cosas que ella lo tomaba como si fuera otra persona. Cuando le preguntó por Adrien, ella le preguntó que quién era, y era algo que no lograba conectar porque había sido su amante durante 4 años y no tenía ninguna razón para mentir, como que no lo conociera porque él ya sabía que era su amante y ella ya sabía que él sabía que era su amante, entonces no sabía qué era lo que estaba pasando, quién era ella realmente. Él recordaba todas las veces que se reunió con ella y era una persona horrible, realmente era una villana. Entonces pensaba que tal vez ahora, como había cambiado tanto, había nublado por completo su juicio. Lo único que tenía que hacer era confrontarla. Por su parte, ella estaba en la depresión total porque no encontraba su dragoncito hasta que de repente apareció y de hecho estaba en su forma de dragón porque estaba muy débil. Ella le preguntó que qué tenía, que por qué la había estado evitando y aquí el dragoncito le dijo que él sabía que ella lo odiaba y que por eso estaba en contra de que la marcara, que no quería estar con él, entonces no quería seguir haciéndola sufrir, pero no sabía dónde ir, no sabía con quién más estar. Entonces ella fue honesta, le dijo, ¿sabes qué? No es que no te quiera, no te odio, es más, te quiero que estés a mi lado. Había estado posponiendo lo del marcaje, perdón si te confundí, pero todas las responsabilidades conlleva esto la hacía sentirse bastante insegura de sí misma, porque claro, ella no es la villana, es una simple oficinista que cayó en ese mundo y no tiene a nadie en quien confiar, pero se dio cuenta de que ya no puede estar sin su dragoncito, de que es un hijo para ella, entonces quiere que estén juntos. Así que hacen la ceremonia del marcaje y le da un nombre, el nombre de Mutiel, que significa agua clara en lenguaje antiguo, pero de cariño le dice Mew. Entonces terminan el marcaje, todo se llena de brillitos y empiezan a tocar la puerta. Ella baja, sabe que seguramente es el detective, así que planea decirle la verdad, pero él está detrás de la puerta con un arma apuntándole, diciéndole que sí, de verdad, esa es su verdadera identidad. Ella sabía que no podía seguir posponiéndolo, así que le dijo que no era su verdadera identidad. Él le preguntó cuál era, ella le dijo que su verdadero nombre era Noah Park, pero que aunque no le creyera, venía de otro mundo, de otro lugar llamado República de Corea, y que era una oficinista cualquiera en una empresa de comercio. Él sabía que probablemente estaba diciendo la verdad, le preguntó que qué había pasado con la Leonora original. Ella le dijo que estaba muerta porque cuando andaba vagando como un espíritu en su cuerpo ya no había ningún alma. Además, su cuerpo original también había muerto por exceso de trabajo y recordaba ciertas cosas que ella le decía que decía, bueno, sí tiene sentido. Pero en ese momento ella se desmayó. Después de algunos minutos recobró la conciencia, él estaba a punto de llevársela, pero ella tenía miedo de la pistola que él siempre traía, así que se quitó todo y se la llevó a su habitación para que descansara. Y también para darle un poco de medicina para la fiebre. Las cosas que ella le decía le hacían sentido, así que pensó en confiar en ella por esta vez. Cuando ella se recuperó un poco, empezó a ver su flujo de mana que todavía estaba inestable, entonces se dio cuenta de que seguramente era por el dragón. De ahí empezaron a platicar un poco sobre que él ya sabía que él era un dragón, sobre el trato que hicieron estos dos. Entonces dejaron pasar todo eso, ya era cosa del pasado, pero aquí Kyle le explicó que el dragón está en contacto con muchas personas cuando todavía es un huevo y cuando eclosiona elige a una de ellas. El problema es que su marca está inestable porque el dragoncito todavía no ha cortado las otras relaciones con las personas que tenían el huevo. Así que le preguntaron si había escuchado una voz, que cómo era, si era de mujer, de hombre. Le preguntó si se parecía más a la de ella o a la de él y él le dijo que su voz era más como la de ella. Pensó que tal vez había sido Reina, la protagonista original de la historia, pero no sabía entonces por qué lo había dejado ahí, qué era lo que estaba
estaba pasando en sí. Miu se culpaba porque sentía que solo la estaba haciendo sufrir, pero ella le dijo que no, que habían prometido estar juntos con todo y las consecuencias y responsabilidades, así que juntos encontrarían a esa persona para que cortara los lazos y vivirían una larga, feliz y pacífica vida juntos. Al día siguiente, ella le pide que lo acompañe al pueblo porque quiere enseñarle dónde encontró el huevo. De ahí le pregunta a un comerciante si vio a alguien extraño alrededor de hace 4 días. Él le dijo que sí, vio a una joven con túnica preguntando por el próximo tren, pero que se fue inmediatamente. Noah también estuvo preguntando por ahí, varios vieron a la misma chica con túnica, pero no podían decirle bien los rasgos. Entonces él estaba más o menos atando cabos, diciendo bueno, ella le envió un paquete a una joven señorita de la capital llamada Reina. Entonces pensó en investigarla porque tal vez ella era la que había dejado el huevo ahí. También sabía que ella le estaba ocultando ciertas cosas, como el cómo sabía las cosas o por qué creía que Reina era la dueña del huevo, porque no le había dicho que todo lo leyó en un libro de fantasía en su otro mundo. Se despidió de Noah, tenía que tomar muchísimos trenes para regresar a la capital. Le dijo que tomara todas sus medicinas, que no utilizara la magia del dragón, entre otras cosas, y ella de bueno, sí, no te preocupes, porque aparte tenía que regresar a investigar su muerte, porque si no fue porque ella misma lo hizo, entonces alguien intentó asesinarla. Bueno, sí lo logró. Tenía muchas cosas que hacer, por ello tampoco se la había llevado con él a la capital porque sería peligroso si es que alguien estaba detrás de su cabeza. Y cuando él estaba esperando el tren, empezó a recordar todas las cosas que hacía de limpiar su casa, despertarla en la mañana, cocinarle, pero pensaba que nunca se volvería a encontrar de nuevo con ella. Aún así se sentía triste. Cuando estaba a punto de tomar el tren, resulta que ahí estaba Noah y Miu porque ella quería encontrar al ladrón de huevos para cortar la relación con el pequeñín, pero también quería ayudarlo en su investigación y contrariamente a lo que creeríamos de que él estaría enojado, estaba más bien feliz de estar de nuevo con ella, porque sí, él ya se está enamorando, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Se supone que en este mundo está dividido por distritos, casi como en los Juegos del Hambre, aquí aplica igual. El distrito 1 es el más rico, mientras que el distrito 12 es el más rural. Bueno, pues ellos se están dirigiendo hacia el distrito 1, por lo que tienen que tomar muchos trenes que los lleven hasta allá, porque más o menos estaban en el distrito 9 o 10. Estaban platicando porque él no sabe qué impacto tendrá el hecho de que exista un dragón en esos tiempos, porque la magia casi está en desuso, así que le pide que tenga muchísimo cuidado porque seguramente estarán detrás de ella, no solo por ser la dueña del dragón, sino por ser la mismísima Eleonora. Solo que mientras están hablando aparece una vendedora que les pregunta si quieren café, galletas o algo así, y aunque ella quiere, él le dice que no, que muchas gracias, porque resulta que esta vendedora es súper sospechosa. Ya cuando se va le dice que número 1 no se detuvo en los demás compartimentos, solo se detuvo con ellos, y número 2, en los trenes de viajes cortos no hay vendedoras, entonces con más razón hay que tener mucho cuidado, porque Eleonora era una de las brujas más fuertes. Sin embargo, alguien logró quitarle la vida sin dejar ningún rastro, entonces deben de tener muchísimo cuidado. Él le dice que por lo mismo necesita que le cuente toda la historia, le dará aproximadamente 1 hora para que lo piense, porque necesita ir a atrapar a esta vendedora. Entonces va, la somete, la lleva hacia donde está ella para interrogarla, porque al parecer es de una organización llamada Yulem. De hecho, ella, Noah, sí conocía esta organización porque en el libro decían que era una banda de criminales que estaba también detrás del dragón, así que le dice que él puede aplicar la ley marcial en ella, por lo que este espía empieza a hablar. Le dice que el único objetivo que tenía era ver la cara de Eleonora e informar a sus superiores, nada más vigilarla, no hacerle daño ni nada. Él dijo, bueno, y la noqueó, porque al parecer en esta organización implantan chips en sus espías para que no revelen información, por lo que la noqueó antes de que pudiera explotar o algo así. Como la situación es bastante peligrosa, le dice que por favor confíe en él y le cuente toda la historia. Así que ella dice, bueno, ahora sí le voy a contar todo. Le dice que básicamente están en la trama de una novela que ella leyó en su mundo, que sí puede
puede sonar disparatado, pero en cuanto llegó y vio los nombres de los personajes, se dio cuenta de que definitivamente era la novela, aunque hay varias cosas que han cambiado. Se supone que en la novela él se enamora de Reina y básicamente es una pelea del bien contra el mal, pero la novela termina con que el dragón secuestra a Reina y se la lleva a otro mundo. Solo que desde que murió Eleonora, pues las cosas no han ido como en la novela, así que quién sabe qué es lo que pueda pasar. De hecho, él la entiende y le dice que solo lo tomará como referencia, así que Noah aprovecha para preguntarle si de verdad no ha sentido nada por Reina, a lo que él le dice que ni siquiera la conoce. Por fin de que llegan a uno de los destinos donde tienen que transbordar, pero hay muchos vigilantes, así que empiezan con un plan. Ella se va a vestir normalmente como se viste Eleonora, va a subir a un vagón que se dirige hacia un destino, después con la ayuda de Mew se va a hacer transparente para irse a otro vagón que se dirige hacia otro destino, y planean hacerlo en 30 minutos, así que tienen que echarle todas las ganas del mundo. El plan estaba saliendo bastante bien, ella había despistado a los que la estaban siguiendo, pero cuando se hizo invisible y se encontró de nuevo con Kyle, él notó que alguien estaba apuntando hacia su cuello, aunque ella era invisible, por lo que seguramente había un mago entre ellos. Como su plan no había salido bien, lo que tenía que hacer era ir por arriba del tren. Ella tenía miedo, no quería, pero terminó aceptando. Se subió al techo para ir caminando sobre los vagones y poder llegar hasta los de enfrente que iban a otra dirección. Sin embargo, uno de estos maleantes de esta organización le disparó. Afortunadamente, el detective logró detenerlo. Entonces ella llegó al otro vagón, pero él le dijo que tenían que separarse porque él tenía que despistarlos y se reunirían en otra ciudad dentro de 3 días. Ella no quería porque tenía mucho miedo de continuar sola, pero confiaba completamente en Kyle, así que le dijo, bueno, dentro de 3 días te veo ahí. Cuando Kyle se encargó de todos los maleantes que estaban en el tren, notó que todo estaba muy raro porque el tren estaba demasiado tranquilo para toda la conmoción que había pasado. Entonces se dirigió hacia donde estaba el conductor y lo hirió para preguntarle quién le había dado la orden, porque se notaba que no estaban yendo hacia el principal destino. Aquí el señor del ferrocarril le dijo que alguien del Ministerio de Magia le ordenó ir hacia otro lado y capturar a Eleonora, no matarla, capturarla. Entonces él empezó a pensar que alguien sabía que la Eleonora actual no era la misma Eleonora, por eso querían capturarla. Probablemente también el asesino estaba detrás de todo esto. Así que paró el tren, llegaron sus compañeros detectives porque ya estaban al tanto de la situación y les pidió que investigaran al Ministerio de Magia porque estaban confabulados con esta asociación llamada Julem. Se preguntó cómo le estaría yendo a Eleonora. Se suponía que bien, de hecho ella también estaba preocupada por él, pero sabía que era el protagonista, era muy bueno con su puntería, entonces estaría bien. Por la que tenía que estar preocupada era por ella. Estaba platicando con Mew, que estaba observando el cielo, porque le preguntaba qué eran esas cosas brillantes que estaban ahí. Ella le contó que eran estrellas. Él le dijo que era más o menos una imagen similar a lo que veía cuando estaba dentro de su huevo, pero justo en ese momento empezaron a tocar la puerta. Ella se sacó mucho de onda porque resulta que era una anciana que había apartado unos asientos, pero ya no había, entonces quería ver si podían quedarse con ella y le dio un poco de pena porque era una señora mayor. Entonces pasaron, se sentaron porque iba con un chico, pero el chico que venía con esta señora se sentó a su lado y en cuanto se quitó la capucha notó que era bastante guapo y creo que era Adrian, su expareja, pero ella no lo reconoció. Fue como de ¿tú quién eres? Pero él le hablaba con toda la confianza del mundo, entonces ella no sabía qué hacer porque no tenía los recuerdos de Eleonora, así que lo que se le ocurrió fue actuar como si de verdad tuviera amnesia. Lo golpeó, le dijo que se alejara, que no sabía quién era, que por qué se tomaba tantas confianzas con ella, pero este chico le dijo que era su amigo, su amante, que la había salvado muchísimas veces. Igualmente ella no quería estar cerca de este tipo, de hecho su pequeño hijo estaba súper enojado, a punto de gruñirle casi. Como ella no quería saber nada de este tipo, lo ató y lo sacó fuera de su habitación, de
donde estaba y se quedó dormida. Le pidió a su hijo que cuidara la puerta por si este tipo llegara a querer entrar, pero al día siguiente despertó y notó que estaba enferma. Entonces tuvo que bajarse del tren para tomar un tratamiento y poder descansar. Pero este tipo la estaba siguiendo diciéndole que necesitaban hablar las cosas, que necesitaban empezar desde cero. Ella no quería, así que le pidió a Miu que se encargara de este tipo que lo golpeó y ella se fue hacia la estación a descansar a una posada, donde después le marcó a su amorcito corazón, el detective Kyle. Le contó que estaba enferma, que no había podido continuar el viaje, pero él le dijo que había todo un caos por esto de que el Ministerio de Magia estaba confabulado con los criminales, así que le pedía que ella regresara a la capital sola, que él la alcanzaría en ese lugar, pero ella le dijo que lo extrañaba mucho y que esperaba que se vieran pronto, lo que lo hizo sonrojarse un montón, porque ya estos dos se necesitan el uno al otro. Ella al día siguiente fue a desayunar con su pequeño bebé, pero ahí estaba Adrian, porque al parecer era un súper acosador con ella. De hecho se lo dijo como de ¿hasta cuándo me vas a estar siguiendo? Y él le dijo que quería que empezaran de nuevo porque fueron amantes durante mucho tiempo. Entonces no era como que la hubiera olvidado, se notaba que todavía sentía cosas por ella, pero ella le dijo, ¿sabes qué? Yo no recuerdo nada de eso, yo no soy la persona que conocías, casi como de ya ríndete. A lo que él como que se sacó un poco de sí, pero quería continuar con ella. Le pedía que por favor le diera una oportunidad. Entonces ella dijo, bueno, ya que no me puedo deshacer de él, por lo menos vamos a utilizarlo. Le dijo que podría acompañarla, pero tenía que deshacerse de todas las personas que la estaban siguiendo sin molestar a los demás pasajeros. Y él le dijo, claro que sí, mi chiqui baby. Cuando llegaron a una de las ciudades de destino, ella estaba feliz de ver nuevos paisajes, pero él andaba abrazando todo el tiempo, quería contacto físico con ella, y el más enojado en todo esto era Miu, que se la pasaba golpeándolo, diciéndole que a ella no le gustaba todo esto, que se alejara. Estos dos se llevaban fatal. Ella necesitaba ir al hospital, necesitaba contactarse con el detective, hacer muchísimas cosas, pero él le dice que hay un ferry que va desde la ciudad de donde están hacia la capital y que sería muchísimo mejor porque es más lujoso, más tranquilo, aunque ella le dice que no, que prefiere esperar e irse en tren porque en primera si es en un ferry y los atacan no tiene a dónde escapar y en segunda se marea, así que mejor no. De hecho todo el tiempo le está como que vibrando un celular, pero no es un celular, es un localizador. Y él le dice que muchas personas lo quieren contactar. Ella se da cuenta de que es bastante extraño, es muy guapo, pero es muy ocioso. Entonces le dice que vaya con esas personas. Él le dice que prefiere estar con ella. Se le acerca y ella le pregunta ¿por qué terminaron? Él le dice que es más complicado de lo que piensa y que aunque no lo recuerde, ella le hizo muchas cosas y actualmente él podría considerarse el único en el mundo que le gusta y quiere estar con ella a pesar de todo. Igualmente ella nota que él es un poco raro, que esconde algo, así que tiene que andarse con cuidado con él porque puede que estuviera implicado en el asesinato de Eleonora. Entonces va a comprar los boletos para el tren al día siguiente, pero resulta que no hay servicio por todo lo del atentado que hubo con el otro tren. Y mientras están en eso, Adrian y Miu están sentados en las banquitas y Miu nota que Adrian es muy raro y está hablando con quién sabe quién. Como todo esto se retrasó, muchas personas están yendo en ferry, así que necesitan quedarse más días en la ciudad. Ella va a un hotel, pide una muy buena habitación y le dice al señor Ricitos de Oro que consiga su propia habitación. Entonces se pone a descansar, pero se enferma muchísimo y Miu está súper preocupado por ella, la está cuidando, pero baja para hablar por teléfono, mientras que Adrian aprovecha para ir a la habitación de Eleonora y se da cuenta de que no es la misma persona, pero está con muchísima fiebre. Entonces la está acariciando y ella lo confunde con el detective. Le dice, oh señor detective, ya regresaste, y él se pone a pensar como de cuándo acá se volvieron tan íntimos y sobre todo casi le da algo cuando ella le dice que quiere bañarse, mientras que por otro lado el pequeño dragón está hablando con Kyle, le dice que ella está enferma, que no quiere estar solo, que ya regrese porque al parecer lo quiere mucho también a él. Entonces él le dice mañana llego, tú no te preocupes, y ya él regresa a la habitación y nota que este tipo está ahí, por lo que se pone súper tenso y en modo agresivo, pero
Adrian le dice que es un honor conocerlo al señor dragón. Se dio cuenta de que era él, pero en eso despertó Noah, así que le preguntó que desde cuándo sabe que Mew es un dragón. Solo que él, en lugar de contestarle, le respondió que al parecer el marcaje no salió muy bien porque ella necesita tomar medicinas para controlar el mana. Ella se hartó de este tipo, así que le pidió a su hijo que lo enviara fuera de la habitación para no volver a verlo nunca más. Luego de eso no sabía qué hacer porque estaba muy difícil conseguir tickets para el ferry porque toda la red ferroviaria estaba paralizada, era un gran problema, pero justo Adrian volvió a aparecer y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la policía porque eres un acosador, porque se metió a su habitación sin permiso, entonces estaba harta. Solo que la policía fue como de, ok, sí, levantamos el reporte, pero necesitamos tu identificación. Y se dieron cuenta de que era Eleonora y los llevaron a la estación a los dos. Ella estaba harta, pero afortunadamente el señor detective llegó. Resulta que Adrian es nada más y nada menos que el ministro de magia que estaba desaparecido. Por eso no contestaba las llamadas ni nada porque estaba con ella. Entonces ella fue como de no puede ser posible, él es el ministro de magia. Hablando un poco a solas, ella le contó a Kyle que pues él de repente apareció, no sabía que era el ministro de magia, le había dicho que había perdido la memoria, al parecer le había creído, pero el ministro de magia, Adrian, quería hablar con ellos porque desde cuándo se llevaban tan íntimamente. Al parecer estaba bastante celoso. Ellos lo negaron, le dijeron que no se llevaban tan estrechamente, pero era muy obvio. Por fin de que él tenía que ir a hacer su trabajo como ministro de magia, pero antes de irse le dijo a Noah que si no quería que le dijera al mundo que ella era la dueña del dragón, entonces tenía que verlo mientras estuviera en la capital por lo menos 2 veces a la semana. De hecho, cuando se fue hablando solo, dijo que tenía que evitar que el marcaje estuviera completo para que no estuvieran liados el uno con el otro. Por su parte, Noah le contó al detective todo lo que había pasado. Le dijo que utilizó la magia de Mew porque ese tipo había intentado entrar en su habitación, entonces no quería estar más con él. Pero el detective le dijo, bueno, no te preocupes, mañana vamos a tomar el ferry, tú tranquila. Pero ella no se sentía tranquila, de hecho lo detuvo y le dijo, oye, ¿por qué no duermes en mi habitación? Pero de inmediato cambió de opinión como de no, perdón, era broma. Al día siguiente estaban a punto de subirse al ferry con identidades diferentes. Bueno, no son falsas porque él toma su apellido de que es un duque y ella es como si fuera su esposa. Entonces ya se suben a su camarote que es súper lujoso, pero cuando están a punto de entrar notan que unos señores están hablando y uno de estos señores es el padre de Reina. Así que ella deja un artefacto mágico que es como una especie de espía mientras ellos entran y escuchan y ven todo lo que está pasando. Entonces el señor dice que están yendo de nuevo a la capital porque su hija que está ahí con ellos quiere ir a la capital, lo cual se les hace raro porque según sus investigaciones Reina ya está en la capital, o es una sustituta o es la verdadera Reina y su detective a cargo fue engañado. Pero lo sí es que en cuanto llega Reina rompe esta bola de cristal que los ayuda a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces se dan cuenta de que ella es bastante sospechosa. Afortunadamente, como están en un ferry, no puede huir hacia ningún lado, entonces le pide que se quede ahí encerrada y que si algo llega a pasar que puede utilizar el poder del dragón. Él ya manejará las consecuencias de todo, pero lo más importante es su seguridad. Así que sale para avisarle al capitán acerca de que en cuanto lleguen van a arrestar a Reina. Y agárrense porque esto se va a poner bueno. Resulta que pasa todo un día donde Kyle no regresó. Se supone que solo iba a informar al capitán, pero jamás regresó. Ella está súper preocupada, así que le dice a su hijo que van a buscarlo. Bajan a las cubiertas 4, 3, también a las 5, pero no lo encuentran. De hecho, con quien se encuentran es con Reina, que le dice que es muy peligroso que esté ahí sola. No la deja hablar mucho, pero prácticamente le dice que ella no está a salvo ahí. Bueno, más bien ninguna de las dos está a salvo. De hecho, quiere que pueda defenderse y por eso le llevó el huevo de dragón. O sea que sí fue ella. ¿De qué enemigo? ¿Quién
sabe. Pero Reina está súper asustada, le dice que es peligroso volver a subir por las mismas escaleras, que necesita usarlas de servicio, dándole como ciertas pistas de dónde puede encontrar al detective. También le dice que cuando se sienta algo mejor le contará toda la verdad, y al día siguiente la cita en su camarote. Le dice que dejará la puerta abierta, pero por el momento no le puede decir nada. Cuando llega Miu, que andaba buscando también a Kyle, le dice: ¿sabes qué? Estoy muy preocupada, y comienza a llorar porque qué tal si le pasó algo al detective, pero tienen que prepararse porque seguramente está en las cubiertas 1 o 2, ya que son solo para personal, así que llevan medicina, lleva ropa cómoda, ya cenaron. Le dice a su hijo que puede utilizar magia si es que lo llega a necesitar porque Kyle ya le dio permiso, y parten rumbo a buscarlo. Salen de su camarote para dirigirse hacia el ascensor, pero recuerdan que el ascensor solo es para pasajeros, entonces no pueden ir a la cubierta 1 y 2, solo que por alguna razón y motivo sí están esos botones. Recuerda las palabras de Reina de que puede bajar pero no volver a subir por el mismo sitio, así que dice: bueno, tenemos que ir. Pica el ascensor hacia el número 1 y en cuanto salen notan un montón de manchas de sangre, muchos cartuchos ahí tirados. Entonces comienza a buscar a Kyle, pero en ese momento el ascensor se escucha, así que van a esconderse. Alguien la toma a ella por detrás y le tapa la boca. Afortunadamente es Kyle, que le dice que guarde silencio porque hay alguien por ahí, y en cuanto esta persona se va le dice que qué bueno que bajó. Le comenta que cuánto tiempo ha pasado porque su reloj se rompió, pero ella no puede evitar regañarlo porque estaba súper preocupada por él. Kyle le dice que logró encontrar una salida, solo que tiene un sello mágico, pero ella sin ningún problema lo va a poder romper, y le pide que suba primero porque todavía tiene que capturar a uno de los que andan por ahí antes de que destruya las pruebas. Ella no está muy segura de si dejarlo ahí, pero él la convence de que se vaya, solo que Miu nota algo raro, como que no se lo dice a Noah porque lo que nota es sangre. Resulta que Kyle está gravemente herido. De hecho, se encuentra con este sospechoso que anda por ahí. No solo es él, son varios, así que Kyle está enfrentándose contra ellos, pero Noah está corriendo porque quedó de verse con Reina a cierta hora, ya que dejaría la puerta abierta entre las 3 y 5 de la mañana. Pero cuando llegó a la puerta estaba cerrada, entonces Miu logró abrir la puerta y estaba en modo defensa pensando en que alguien malo iba a entrar. Le dijo que tenía miedo porque el barco se había detenido, le preguntó si estaba bien. Ella le dijo que todo era su culpa porque había una pequeña marca entre Miu y ella, así que le pidió que cortaran ese lazo. Ya que lo hicieron, ella se empezó a sentir muchísimo mejor, mientras que por otro lado, Kyle estaba enfrentándose a estos tipos. Les había ganado, pero apareció su amo, que era bastante extraño porque al parecer también había marionetas por ahí. Cuando la marca por fin estuvo completa, ella se sentía recuperada, pero no podía controlar bien su poder, así que andaba rompiendo cosas, por lo que Reina estaba muerta de miedo porque al parecer tenía como que estrés postraumático, no podían hablar con ella, así que pensaron en preguntarle al día siguiente, pero ella se la pasaba diciendo que la baronesa por fin podría enfrentarse a él. ¿Quién era él? ¿Quién sabe? Kyle estaba luchando contra el amo de estos seres oscuros que tampoco sabemos quién era, pero estaba a punto de escapar cuando Eleonora salió de su camarote y dijo: ¿sabes qué? Ya es momento de decirle a todos la verdad, ya es momento de que se enteren que tengo un dragón. Entonces Miu fue a ayudar a Kyle, dejó que entrara aire fresco porque había una especie de humo, entonces salió a perseguir a este tipo. Afortunadamente logró dispararle, pero cayó por la borda. Igualmente Kyle, al ver al dragón, sabía que era majestuoso, pero ¿quién creen que estaba detrás de todo esto? Pues efectivamente era Adrien, porque va a visitar a Reina y la golpea horriblemente. Ella le dice que no se saldrá con la suya, que es un maldito, pero no sabemos si termina con su vida porque solo se ve una enorme mancha de sangre, así que quién sabe. Planea irlos a cazar uno por uno. No sabemos exactamente por qué está haciendo todo esto, pero bueno. Ella está hablando
hablando con Kyle acerca de todo lo que pasó porque le cuesta mucho controlar su poder, ya que cada pensamiento que ella tiene es transformado en magia. Entonces es difícil también porque su pequeño hijo anda volando por los cielos, disfrutando sus alas, súper feliz. Ella se acerca a Kyle para preguntarle qué fue lo que pasó ahí abajo porque había tantos pedazos como de maquinaria. Él le dijo que hasta antes de dispararles eran humanos normales, solo que después se volvieron en máquinas, en marionetas. De hecho, ese tipo de magia es muy difícil de controlar incluso para ella estando en su mejor momento, por lo que piensa que tal vez Adrian podría hacer algo así, pero no se lo dice, solo lo piensa. Justo en ese momento llega su hijo para decirle que ya vio tierra, ya prácticamente llegaron a la capital. Cuando llegaron las estaba esperando toda la asociación de Kyle, todos los detectives, pero una en particular se notaba como que no quería a Eleonora, por lo que Mew se lo tomó personal porque lo que siente él cuando alguien mira mal a su dueña, a su mamá, es ira y no pueden controlarse mutuamente. Ahí es cuando interviene Kyle, que por fin de que le dice no pasa nada, van juntos en el auto, pero Kyle le dice que lo mejor es que no estén tan juntos, así que se ofrece a cargar al pequeño dragón y este acepta sin ningún problema. De hecho lo quiere mucho, es como si de verdad fuera su papá, porque Mew le dice que todas las personas que a ella le gustan también a él le gustan. Y mejor no dice nada porque ¿qué tipo de confesión fue esa? Por fin de que llegan al ministerio donde el ministro de finanzas empieza medio a atacarla así como de pasivo agresivo, diciéndole que de verdad tiene unos ovarios para regresar ahí después de lo que pasó, porque se supone que en esas mismas escaleras terminó con Adrian enfrente de todos. Ella estaba bastante enojada, pero se estaba controlando hasta que llegó el rey a saludarla, pero ella no sabe los modales de esa época, entonces no sabía cómo saludarlo y el ministro de finanzas no ayudó porque la volvió a atacar diciéndole que si acaso no tenía modales. En fin, ella explotó. Afortunadamente Kyle la tranquilizó. De hecho el rey también le dijo al ministro que él se había pasado porque había comenzado a criticarla desde el momento en que la vio, entonces se disculpó y ambos quedaron en buenos términos. Noah le pidió perdón a Kyle porque todavía no sabía controlar muy bien su poder, pero él le dijo que lo mejor es que se separara un tiempo de su hijo. Él lo cuidaría en el Palacio Imperial y le dijo, bueno, sí está bien. Obviamente el dragoncito no quería separarse, pero ella le dijo que solo iba a ser un tiempo, mientras ella aprendía a controlar su poder y todo esto. La llevaron a una habitación que iba a estar cerrada, pero al fin de cuentas podía descansar y él fue a continuar trabajando, pero sus ayudantes le dijeron que necesitaba tomar tratamiento para la herida que tenía porque ya se le había abierto 3 veces. Pero más que preocuparse por él mismo, estaba preocupado por ella. De hecho, le dijo a su asistente que viera algunas grabaciones y que la organizara por fragmentos, mientras que 2 días después ella fue llevada para ser interrogada en un lugar que daba miedo, pero también interrogaron a Reina, que parecía una persona completamente diferente. De hecho, Noah habló con ella porque le dijo que le había dicho que ella había tomado el huevo, que respondería a sus preguntas, pero Reina se veía mal. Le dijo que no recordaba nada, como si fuera una especie de zombie. Estaba a punto de perder el control de nuevo, pero apareció Kyle para llevarla a la sala de interrogatorios. Solo que aquí todo fue de mal en peor porque Kyle comenzó a interrogarla como si ella fuera la culpable de todo. Para tratar de tranquilizarla un poco, la tocaba de vez en cuando por abajo de la mesa, así que ella entendió que efectivamente tenía que echarse la culpa de todo. Le dijo que prácticamente había agarrado al dragón porque era lindo, quería vivir sus días en paz a su lado y nada más. Pero cuando terminó la grabación estaba hecho un mar de lágrimas porque él era la única persona en la que podía confiar. Era la única persona que realmente sabía quién era su verdadero yo. Entonces el que la tratara así de fríamente le dolió mucho. En cuanto él la vio llorar, se quedó pasmado, le pidió perdón, le dijo que lo sentía mucho porque sí, sabía que él era la única persona que la comprendía en ese mundo. Como las cámaras ya estaban apagadas, ahora sí hablaron. Le dijo que al parecer Reina algo había pasado con ella porque no quería declarar. Estaba diciendo que no recordaba nada, que no estaba implicada en nada. De hecho, no tenían el cómo inculparla de haber robado el huevo porque los registros de cuando alguien entra al palacio se quedan grabados. Entonces, a menos de que sea un prodigio como ella o como Adrian, aunque lo de Adrian, eso yo lo pienso.
pero solo ellos podrían entrar sin ser descubiertos. A ella no le queda de otra más que seguir el plan de él porque es la dueña del dragón y no la van a meter a la cárcel ni nada. A lo mucho le darán una multa económica o servicio comunitario, por lo que su abogado le dice que escriba una carta de disculpa de 300 páginas, que es un montón, pero dice, bueno, ya ni modo. Así que se queda escribiendo y Kyle se queda al lado de ella. Es aquí cuando comienzan a hablar de cómo ella era antes en su anterior mundo. Ella le comenta que tenía el pelo castaño, los ojos castaños, además en su lugar de origen todas las personas tienen como que el cabello muy oscuro, entonces ella era un poco extraña. Por fin de que termina de escribir, así que se van, pero había un dispositivo abajo de la mesa escuchándolo todo. Pero este dispositivo no es de alguien malo, sino que es de la subordinada de Kyle, que no entiende nada de lo que están hablando, pero justo en ese momento llega Adrian para hablar con ella porque quiere hablar con su capitán. Solo que como él está ocupado, fue a robar este dispositivo para escuchar qué era lo que estaban hablando. Luego de eso pasaron los días y era el día del juicio donde ella solo tenía que recitar las palabras que le habían dicho y que todo fuera de acuerdo al plan. Pero todo se fue al traste cuando llegó Adrian a decirle que no, que ella estaba mintiendo, que seguramente sus habilidades mágicas habían empeorado y por eso quería al dragón. Entonces prácticamente estaba diciendo que todo era una mentira y ella estaba a punto de perder el control. Pero había logrado calmarse. El problema es que su dragón no se estaba controlando, por lo que irrumpió en la sala donde se estaba llevando a cabo el juicio, y esto le dio la razón a Adrian, que le pidió al juez que cambiara su sentencia, que primero le pondrían un collar para evitar que los espíritus malignos la controlaran. Además, quería que hiciera un montón de horas de trabajo comunitario y quería él ser la persona que la estuviera vigilando casi día y noche. Afortunadamente, no todo salió como Adrian quería porque Kyle se ofreció para ser su supervisor. Entonces al final el juez dictó que lo mejor sería que fuera Kyle, y cuando salieron del juzgado Adrian se acercó a ella para decirle que no lo estaba haciendo por fastidiarla, que quería estar cerca de ella, que la amaba muchísimo, además estaba muy interesado en los dragones, aunque era una lástima que él no fuera el que la iba a supervisar, pero que quería que aprendiera a utilizar su magia porque todos esos impulsos asesinos que estaba teniendo no eran por ella, sino que eran por el dragón, porque sí podía verse como un niño súper lindo y tierno, pero Mew tenía instintos asesinos, entonces ella no sabía qué hacer. Cuando llegó Kyle para llevársela, lo único que pudo hacer fue abrazarlo porque todo esto la estaba superando. Fueron de regreso hacia su casa, donde Mew estaba muy preocupada por ella, le dijo que lo sentía mucho, que no debió de destruir la sala de tribunal, pero todo era culpa de ese maldito rubio, así que tenían que adaptarse a cómo estaban las cosas ahora. Llegaron a su casa, él le dijo que pues tuviera cuidado, que la vería otro día, pero ella quería que se quedara aunque sea un ratito con ella a cenar porque se sentía sola. Entonces él le dijo, bueno, sí está bien. Le dijo que se bañara, que se cambiara, y mientras él preparó la cena, así que estaban platicando todos juntos. Ella le pidió que cuando fuera al Palacio Imperial con su pequeño bebé, que por favor le enseñara todas las normas sociales, las normas éticas a su pequeño bebé, para que así pudiera aprender mejor que no debe de hacerle daño a nadie. Pero el collar que le habían puesto como para controlarla le quedaba muy justo, entonces le rozaba y todo esto le estaba generando una herida. Así que él le puso pomadita para que no se le infectara y le pidió que le dijera al ministro que ajustara el tamaño. Pero ella se sentía muy nerviosa acerca de él porque sabía que le estaba empezando a gustar. Pasaron los días y ella necesitaba ir al Ministerio de Magia junto con Adrian para que le enseñara a controlar su magia, pero no quería. De hecho, cada que lo veía se enojaba porque le caía súper mal. Aún así, las personas que también estaban en el ministerio notaban que ella había cambiado mucho, porque sí destrozaba cosas, pero las reparaba luego con magia. Se disculpaba con ellos si es que los llegaba a incomodar
incomodar, o sea, era una persona completamente diferente. Una de ellas pensó que era por amor. Se hizo toda una historia en su mente diciendo que pues ellos antes eran amantes, pero luego de separarse, ella comprendió que en realidad lo amaba muchísimo. Entonces quería reivindicarse y por eso estaba siendo buena persona para poder obtener el amor de Adrian de nuevo. Aunque claro, nada más alejado de la realidad. De hecho, él sí la volteaba a ver y como que le gustaba y así, aunque notaba que ella estaba pensando en alguien más, que por supuesto era Kyle, pero no podía decirle nada. Cuando estaba cenando con Kyle, le dijo que Adrian era muy sospechoso, pero él no la escuchaba porque últimamente lo había estado evitando, entonces estaban cenando a los extremos de una mesa enorme. Y lo estaba evitando porque se había dado cuenta de que le gustaba, entonces no sabía cómo confrontar esos sentimientos. Kyle, por su parte, notaba que esto no era muy normal, así que le dijo que cualquier cosa que necesitara hablar con él, que mejor lo hiciera por escrito, porque se notaba que estaba incómoda a su lado. Pero antes de que se fuera, el pequeño dragoncito lo detuvo, le dijo que ella no quería que se fuera, pero sí se sentía incómoda cuando estaba cerca, pero aún así no quería que se fuera porque se ponía triste. Entonces él pensó de bueno, no puedo culparla. Luego de eso, él la llevó a un centro de investigaciones porque habían logrado tener casi intacto a uno de estos robots que los atacaron en el ferry, porque todos tenían una R escrita atrás de la oreja, lo que se le hacía bastante extraño. De hecho, hubo un humano que sí sobrevivió y de hecho también tenía una R atrás, pero unas eran mayúsculas y unas eran minúsculas, supongo que para diferenciar a las máquinas de las personas reales. El que sí sobrevivió estaba siendo interrogado, pero lo único que habían logrado saber era que el Ministerio de Magia sí estaba involucrado y sobre todo el principal sospechoso era Adrian porque era el mandamás de esta institución, ya que no había un viceministro ni nada, entonces él era el líder. Ella pensó que él siempre había sido bastante extraño porque esta organización criminal había estado intentando capturarla pero no matarla, entonces por ahí traían algo extraño. Ella le dijo que investigaría por su parte porque todas las semanas tenía clases con él, así que podía tratar de averiguar algo, mientras que por su parte él le dijo que tenía que viajar a otro lado, que su nombre se parecía mucho a Nueva Escocia, entonces le diremos Nueva Escocia. Resulta que estos robots o marionetas estaban hechos con un material mágico y había minas en este lugar donde recolectaban este material, entonces quería ver si podía averiguar otra cosa, pero ella se quedaría sola. En eso estaban hablando cuando la subordinada de Kyle entró para decirle que el médico estaba ahí para darle tratamiento que necesitaba. En ese momento ella se enojó bastante porque ahí fue cuando se enteró que estaba bastante herido. De hecho, él estaba hablando con el dragoncito, le preguntó si su mamá estaba enojada, él le dijo que sí, que no se le hubiera ocultado de saber que le molestaría tanto, pero entonces ella regresó para decirle que estaba muy molesta porque no se lo había dicho y estaba triste porque sentía que no era una persona confiable a la que él le pudiera contar ese tipo de cosas, así que le pidió que se quitara la camisa porque quería ver su herida. Cuando él se empieza a desabrochar la camisa, ella intenta tocarlo, pero él le bota la mano así de un golpe y luego de eso él se va porque quiere investigar en Nueva Escocia, pero su supervisor le dice que no, que lo van a mandar a otra ciudad porque resulta que un periódico los contactó ya que les llegó una grabación de él siendo muy íntimo con Leonora, entonces piensan que lo mejor es que se aleje de ella y que se vaya unos meses a otro estado. Él se enojó porque está en una investigación importante, pero su jefe le dijo no, tú te vas a una ciudad llamada Edman. Entonces no tiene de otra. Por su parte, Leonora está tomando una de las clases con Adrian, pero le dice que después de una semana va a tener que ausentarse porque va a irse de viaje por cuestiones de trabajo y en ese tiempo ella va a tener que hacer su servicio comunitario, pero le dice que quiere que practiquen magia con Mew, así que le pide que vaya por él ya que anda en el jardín y ella va muy a regañadientes, pues resulta que en el jardín cuando está buscando a su bebé se encuentra
encuentra con Reina, que se nota muy extraña. Entonces le empieza a decir que no hay nadie a su alrededor, que por favor le diga si alguien la está amenazando, pero Reina, como un zombie, le dice: yo no sé nada, yo no sé nada, no sé nada. Y la ve más de cerca y atrás de su oreja tiene una R, como aquellos robots que atacaron a Kyle. Tiene que decírselo de inmediato, así que va hacia su oficina porque se supone que se iría ese día pero más tarde, aunque la que la recibe es su asistente, que le dice que lo siente mucho, que todo es su culpa porque ya se dio cuenta, de hecho Kyle se dio cuenta de que la grabación que ella había tomado se la robó el ministro de magia, así que le dijo que el comandante le había dejado un mensaje diciéndole que no se metiera en cosas peligrosas, que si necesitaba encontrarlo para decirle algo fuera directo hacia donde estaba él, y también le dijo que tuviera cuidado con Adrian. Penélope, que es la asistente de Kyle, le dice que sabe que no es la baronesa, aunque no puede decirle quién es realmente, pero como es ella, como se disculpa, como le agradece, sabe que no es ella y confía por completo en su comandante, así que por eso le está revelando todas estas cosas. Por su parte, Kyle está con un compañero porque recibieron la información del itinerario de Adrian, entonces planea bajarse a mitad del camino porque va a investigar Nueva Escocia, no va a llegar a su destino y se va por su parte. Noah sigue tomando clases con Adrian, de hecho él se queda a solas con su dragón, bueno, también con otros estudiantes de por ahí, mientras que ella va a investigar todo lo que tenga que ver con estos robots, estas réplicas. No encuentra nada importante, pero sale al vestíbulo donde hay un montón de escaparates con varios libros acerca de investigaciones que hizo la verdadera Eleonora, pero hay un escaparate vacío donde habla de un proyecto llamado Réplicas que hizo junto con Adrian. Todo esto se le hace sospechoso, así que planea decirle todo esto a Kyle, que por cierto ya llegó a Nueva Escocia porque se está haciendo pasar por alguien que busca trabajo y planea adentrarse en las minas. Por otro lado, Noah también llegó junto con su pequeño bebé a Nueva Escocia buscando a Kyle, pero como no quiere que la descubran, utiliza el apellido de él que tiene como duque, y al llegar a la posada le dice: oiga, disculpe, ¿qué relación tiene con el joven del mismo apellido que vino hace unos días? Ella le dice que es su esposa y este señor le dice: ah, qué bueno, porque ya tengo toda la información que el caballero me pidió hace 5 días, pero no ha sabido nada de él. Entonces la pasa con la dueña de las minas, quien le quiere vender a fuerzas una mina. Prácticamente está súper desesperada por vender porque resulta que varios trabajadores han estado desapareciendo en las minas. Alrededor de 41 trabajadores no están y se supone que es debido a que ellos dicen que hay un monstruo debajo de las minas porque en las minas hasta abajo hay un lago subterráneo. Entonces han excavado tan abajo que ya llegaron a ese lago. Claro, tienen varios sistemas de seguridad para que cuando llueva el agua que sube pues no se mueran los trabajadores ahogados, pero aún así se dieron las desapariciones. Han encontrado algunos cadáveres pero otros no, así que por eso está tan desesperada por vender. Por fin de que ella le dice: ¿sabes qué? Mi presupuesto es de 4 millones, ¿lo tomas o lo dejas? Y firma el contrato, le pide su identificación y aquí se da cuenta de que es Eleonora y le dice que por favor haga sus tratos con ella de ahora en adelante. Luego de terminar su trato con la dueña de las minas, piensa que lo mejor sería descansar en una posada, mientras que un señor por ahí anda reclutando gente para ir a las minas. Entonces en eso andan cuando ella se sube a ese carruaje porque piensa que es para ir a la posada, pero en realidad va a las minas y se queda como de ¿qué rayos estamos haciendo aquí? Sobre todo, ¿cómo es que dejaron que un pequeño niño anduviera por ahí? Pues resulta que afortunadamente ahí estaba Kyle, entonces le preguntó que qué había pasado y ella le contó que la reina de la capital era una réplica, que no era real porque tenía una R detrás de su oreja, además de que las máquinas habían sido creadas entre Eleonora y Adrian, solo que él había ocultado la mayoría de las pistas como los planos, pero bueno, eso era lo que le tenía que decir. Él la llevó hacia lo más profundo de la mina donde estaba el lago, que era realmente hermoso. De hecho, a Mew le gustaba mucho, se sentía como si estuviera de nuevo en su huevo. Y él le explicó que utilizaban el lago para poder contrabandear mineral mágico, porque sí había una forma de salir, ya que el lago conectaba con un río. Y por fin de que le dijo que nadaran junto con el dragón, porque no le sería difícil respirar bajo el agua con su poder.
Se fueron y salieron hacia la superficie en una pequeña cueva donde había unos rieles que seguramente por ahí contrabandeaban los minerales. Solo que en ese momento ella escuchó como que ruido, como que algo se le acercaba desde los rieles y apareció un tipo zombie. Ellos, que estaban preocupados por ella, fueron hacia donde estaba, pero la vieron cubierta de sangre. Ella les dijo que un tipo la atacó, entonces lo mató, pero lo decía como si nada. De hecho, el collar que la restringía ya no estaba, así que de repente cayó en cuenta de lo que estaba diciendo y de lo que hizo. Empezó a pedir disculpas porque no pensó que lo fuera a matar. Afortunadamente el tipo no estaba muerto y ella lo curó. Pero entonces también aparecieron unas hadas que estaban hablando con el pequeño dragón, diciéndole que estaban muy enojadas porque estaban destruyendo la cuna de los dragones, que era esa cueva, y por eso habían secuestrado a varios trabajadores. O sea que prácticamente la organización criminal no estaba detrás de las desapariciones, sino que fueron los propios espíritus de los dragones y las hadas. Comenzaron a buscar a los sobrevivientes porque todavía había personas encerradas. El dragoncito andaba platicando con las hadas, pero las hadas también platicaban con Noah, porque se les hacía un caso muy raro porque ella estaba bajo el control de un dragón y no al revés. Todo porque su alma no estaba conectada con su cuerpo. Entonces ella más o menos les explicó que pues no era su cuerpo original, que su cuerpo original estaba muerto, pero las hadas le dijeron que no, que si ese fuera el caso sería muy diferente, así que su cuerpo debe de estar vivo, al igual que la conciencia de la Eleonora original. Ella se puso a pensar y efectivamente nunca vio si su cuerpo ya no estaba respirando o no, y probablemente el cuerpo de Eleonora estaba pasando por una situación similar. Las hadas le explicaron que si iba a la cuna de los dragones podría volver a tener su cuerpo de vuelta, pero no debía de tardarse mucho tiempo. Así que fue con Kyle para preguntarle que si ella cambiara de cuerpo, que si la seguiría tratando igual, porque sí puede que sea una pequeña esperanza la de recuperar su cuerpo. Cuando llegaron con los sobrevivientes, ellos le explicaron que sí estaban contrabandeando minerales mágicos y sí era para esta organización criminal, que tenían una base como de una locomotora a unos metros que ya no se usaba, pero ellos empezaron a usarla para sus crímenes. La dueña de las minas se dio cuenta, pero prefirió ignorarlo al saber que esta organización estaba detrás de todo. Además, si se enteraban de que ella lo sabía, iba a enfrentar varios años de cárcel, pero en ese momento Noah se quedó pasmada porque resulta que ella había comprado esa mina, entonces pues los cargos irían contra ella. Kyle estaba bastante enojado, pero ya arreglaría sus problemas una vez que regresara. Resulta y acontece que ella tenía que ir a la cueva de los dragones para recuperar su cuerpo original. Entonces le dijo que volvería aproximadamente en 3 días. Él le pidió que se cuidara mucho, que cualquier cosa si estaba en peligro regresara, y ella le dijo sí, tú no te preocupes. Así que se dirigió con su pequeño dragoncito a la cueva, donde las hadas la guiaron, le dijeron tú sigue tu instinto, porque al final de cuentas era su hogar. Cuando despertó estaba en el hospital, pero estaba completamente bien de salud, así que la dieron de alta enseguida. Su madre fue por ella, la llevó a su casa, le dijo que podía quedarse ahí porque había pasado mucho tiempo, entonces obviamente su departamento ya no estaba, pero sus padres nunca la quisieron porque se concentraban solo en su hermano menor. No tenía amigos porque ella se la pasaba trabajando, así que sabía que ese no era su lugar. Le preguntó a su dragoncito si quería quedarse ahí o regresar al otro mundo, y él le dijo que donde quiera que ella fuera feliz, él estaba bien. Así que tomó una decisión porque extrañaba mucho al detective y quería regresar con él. Le dijo a su mamá que se iba, que no la buscara porque había encontrado a alguien a quien amaba, y se fue. Compró un montón de dulces, un montón de juguetes para Mew, mientras que por otro lado el detective estaba un poco triste porque ya habían pasado 3 días. Claro que le dijo que volvería, pero a final de cuentas ese no era su mundo, ese no era su verdadero yo, era solo una promesa que le había hecho a un hombre que acababa de conocer hace unos meses.
solo que empezó a escuchar su nombre porque ella lo estaba llamando, ya que sí había regresado con su querido mayordomo que le hacía el quehacer y la comida. Entonces lo abrazó. Le contó que la verdad ya se estaba acostumbrando un poco a su cuerpo original. De hecho, el cuerpo de Leonora no encontraron su alma, entonces lo puso en un espacio donde su dragón tenía acceso, pero tenían que ir a una ciudad llamada Tauren porque mientras ellos no estuvieron, él estuvo investigando hacia dónde se llevaban las gemas de contrabando, así que se dirigen hacia allá, pero no pueden ir en tren porque dejaría un rastro, así que van en carruaje. El problema que tiene Kyle es que no quiere ver mucho a Noah porque anda en pijama, solo trae un camisón porque la ropa de Eleonora ya no le queda porque Eleonora era más alta, y aunque él le quiso preguntar a su dragoncito cómo era el mundo de Noah, él le dijo que era un secreto, que ya le dijo que no se lo contara a nadie. Por su parte, Noah estaba un poco triste porque no sabía si él la estaba evitando porque se la pasaba en pijama o porque el cuerpo original de ella no le gustaba o no le parecía atractivo. Entonces no sabía qué pensar, aunque la realidad era otra, porque a él sí le gustaba, se le hacía adorable, súper guapa, no se la imaginaba de esa manera. De hecho, cuando la vio con su ropa del mundo original se sacó mucho de onda porque traía un short y una playerita y unos tenis, entonces fue como de ¿por qué está enseñando tanta piel? Casi. Mientras hablaban le preguntó si había hecho algo que llamara la atención del ministro de magia, porque si es así puede que frenaran la fábrica en Tauren, pero ella le dijo que no, que ni siquiera se dio cuenta de cuando entró a su biblioteca secreta. Aún así tenían que andarse con cuidado porque este tipo quién sabe qué haría. Llegan a una ciudad porque tienen que esperar 3 días para encontrar a los contrabandistas, así que planean descansar, pero cuando llegan a la posada él pide 2 habitaciones diferentes, lo que la hace molestar un poco, así que le dice ¿sabes qué? Yo no voy a comer nada y se va. El dueño de la posada lo entiende completamente, le dice que su esposa está enojada con él porque pidió 2 habitaciones, pero que no se preocupe, que encontró la habitación perfecta para él y que tiene que ir a consolarla. Por fin de que él sube a su habitación y abre una puerta que piensa que es la del baño, pero esa puerta lleva a la habitación de ella, entonces estas 2 habitaciones están conectadas. Ella le dice que su habitación no tiene baño, entonces tiene que ir al de él para bañarse, pero mientras está ahí reflexionando porque la verdad no tenía nada en Corea, no estaba feliz en su mundo original y solo había regresado porque pensó que a ella le gustaba el detective y que era un amor mutuo, pero viendo cómo la ha estado evitando pues se pone triste porque sigue pensando que su cuerpo no le gusta. Entonces mientras está bañando le pregunta a su dragoncito si hay alguna manera de volver a su mundo original todavía y él le dice que sí, puede que se pierdan un poco, pero existe la posibilidad. Como él está con el detective, él le pregunta que qué está pasando y Mew, como no le dijeron que era un secreto, le dice no, pues ella me preguntó si podía volver a su mundo original y él se sacó de onda y dijo necesito hablar con ella, pero ella se estaba saliendo de bañar, entonces abrió la puerta y solo tenía una toalla de baño, así que él se quedó muy sorprendido, se avergonzó y le evitó la mirada, lo que hizo que ella se enojara todavía más y le dijo lo que sea que me quieras decir luego porque no quería verlo. Pasó un tiempo, él estaba pensando si tal vez ella había regresado a su mundo original, pero no porque estaba con el pequeño dragón, así que dijo necesito hablar con ella. Por fin de que fue a hablar con Noah que estaba tirada en su cama y le preguntó si estaba enojada con él, a lo que ella le dijo que sí. Aquí ella fue súper sincera, le dijo que la verdad en su mundo no se llevaba bien con su familia, no tenía amigos, no tenía nada. Así que se dijo una y otra vez que había elegido este mundo por el detective Kyle. Le dijo que tiene una manera de ser muy amable, siempre anda cuidando a las personas, pero que debe de tener cuidado porque eso puede prestarse a malas interpretaciones, como le pasó a ella. Pensó en quedarse en ese mundo porque pensó que a él le gustaba, pero al parecer no es el caso, y le dijo que a ella sí le gustaba a él. Solo que Kyle se quedó pasmado. Al principio pensaba decirle que si quería regresar a su mundo original, él estaba de acuerdo aunque no lo estaba, pero en cuanto escuchó esto, él dijo, o sea que si yo le declaro mi amor, ella me va a aceptar. Solo que no sé qué le pasó, el punto es que no pudo abrir la boca y no le dijo nada. Entonces ella obviamente se decepcionó
todavía más. Al día siguiente, él actuaba como si nada, le dijo que tenía que comprar ropa porque no podía andar siempre en camisón. Además, él estaba leyendo unos mensajes encriptados que estaban en el periódico porque decían que el ministro de magia regresó a la capital, pero andaba muy tranquilo, lo cual era raro. Pero Noah le dijo sí y se fue a la tienda de ropa. Solo que notó que la estaban siguiendo, así que utilizó un hechizo para hacerse invisible, pero gracias a que chocó con un tipo se dieron cuenta de que andaba por ahí. Entonces utilizó un hechizo de teletransportación y se fue a otro lado de la misma ciudad bastante retirado para escaparse de los que la estaban siguiendo. Mandó a un hada que le avisara a Kyle dónde estaba, pero mientras andaban por ahí vio un lago que estaba completamente contaminado por aguas residuales, entre otras cosas. Le pidió a Mew que no se acercara a ese lago, pero él notó que había rastros de magia en ese lago, por lo que probablemente la fábrica estuviera cerca. Empezaron a sentir que alguien se estaba acercando y no era el detective, así que se escondieron, pero se le hacía raro que la localizaran tan rápido. Entonces recordó los ojitos con los que había espiado al papá de Reina porque eran dos y ella solo tenía uno, así que había otra persona que estaba utilizando los ojos para poder espiarla y saber dónde estaba. Sentía como si desde el otro lado alguien pudiera verla, como si se estuvieran observando mutuamente. Sabe que hay alguien que la ha estado observando durante todo este tiempo, así que le pide a Mew que lleve esta esfera verde con el detective y que lo cuide porque seguramente él sabrá qué hacer. Ella se queda sola porque piensa que no la van a encontrar tan fácilmente y camina hacia un pueblito que parece un pueblo fantasma. Todo está en decadencia, estamos hablando de que están en el distrito 12 o 13, no me acuerdo, entonces obviamente ahí no hay nada. Por su parte, Mew llega con el detective que está un poco enojado porque ella se quedó sola, pero entiende que la situación lo amerita, así que empieza a recordar que él había visto el otro ojo verde en aquel ser con el que se enfrentó en el ferry, pero pensó que cuando Mew se lo comió, este había sido destruido, aunque al parecer no. En eso están cuando ella anda en este pueblo y empieza a llover. Entonces la gente empieza a decir todos corran, métanse al hotel antes de que el lago que anda por ahí o río se desborde. Así que ella dice bueno, voy a entrar a investigar, pero todo esto ella está haciéndolo en estado de invisibilidad. Entonces cuando entra a una de estas habitaciones se marea un poco y se da cuenta de que su magia ha dejado de funcionar. ¿Por qué? No lo sabe. Pero la gente de ahí se lo está pasando súper bien, como en apuestas, juegos de azar, un montón de cosas. De hecho, un hombre le dice que si está sola, como queriendo acompañarla, pero ella le dice que fue con alguien y se da cuenta de que este tipo atrás de su oreja tiene una R, pero como una raya a la mitad, como cuando a Naruto rayaban su banda, así. Ella empieza a revisar a otros residentes del hotel que tienen la misma marca, de hecho todos están como de ¿y a esta loca qué le pasa? Se da cuenta de que este lugar, este pueblo fantasma, es el lugar perfecto para tomar a personas y utilizarlas en experimentos. Empieza a buscar algún registro de huéspedes, pero no hay nada. Todo se le hace muy extraño el cómo funciona el pueblo, porque al parecer todas estas personas fueron como experimentos fallidos. Se le hace raro que todos vayan al hotel como que a pasarla bien a pesar de su situación tan precaria que tienen. Pero cuando está en eso aparece Adrian que le dice que ha pasado mucho tiempo, que no ha ido a sus clases últimamente y ella le dice que sabe muy bien que ella no era Eleonora. Aquí vamos a ver un poco del contexto de la verdadera Eleonora. Ella siempre estaba absorta en sus investigaciones. De hecho, Adrian sabía que simplemente debía de esperar a que ella terminara lo que tenía que hacer, pero pasó todo un día donde ella se quedó en la misma posición. Resulta que lo que más le interesaba a ella y en lo que estaba poniendo más empeño era en esta investigación sobre réplicas, porque decía que el mundo en el que estaba era muy lento, avanzaba muy lento, la gente no se podía comunicar rápidamente. Básicamente ella creía que el mundo en el que estaba no aprovechaba todo su potencial. Claro,
Adrian pensaba completamente diferente porque su mundo sí estaba avanzando muy rápidamente. Para él, con los ferrocarriles, con el aumento de los artefactos mágicos y un montón de cosas, pero para ella no era suficiente. También él pensaba que podría tener un hijo y heredarle todo su conocimiento, pero ella decía que no, que solo se necesitaba a ella misma. Ahora que Noah estaba hablando con Adrian, le pregunta si él es el encargado de todo este lugar, si él lo creó, a lo que él le dice que sí, porque solo él y Eleonora son capaces de lanzar un hechizo tan grande. Pero ella le pregunta si está hablando con el Adrian real o si es una réplica. Entonces él saca una navaja, se corta y le dice sí soy el real, dándole a entender que el que está en la capital es un sustituto. Ella le pregunta si mató a Reina y mató a Eleonora, pero él le dice que no mató a Eleonora, sino que ella misma lo hizo, porque estaba cansada de habitar en este mundo lleno de tontos. Para ella todos eran inferiores y ella misma quiso pasar a otro plano, a otro lugar donde pudiera soltar toda su capacidad. De hecho, cuando él le dijo que no era muy buena idea, que su alma se rompería, ella se enojó con él, lo golpeó, lo trataba horrible. La verdad es que al parecer a él le gustaba ser maltratado, tenía ahí problemas mentales el pobrecito. Él de verdad era la viva imagen de pégame pero no me dejes. Le preguntó que dónde estaba el cuerpo de Eleonora y ella le dijo que estaba en un espacio al que solo podían acceder ella y su dragón. Le dijo que estaba inconsciente pero que no se hiciera ilusiones de que se lo darían. Sin embargo, él le dijo que era momento de que ella tomara un pequeño sueño. Por otro lado, el detective había llegado junto con el dragón al pueblo fantasma, pero todo se les hacía súper extraño. Seguía lloviendo, así que Mew lo estaba protegiendo con magia de esa lluvia corrosiva. Entonces se dirigieron hacia donde él sentía el ligero poder de Noah, mientras que ella estaba a punto de ser noqueada por Adrian, pero lo esquivó porque ya no le hacía efecto ese tipo de magia, ya que su unión con su dragón estaba perfecta. Entonces comenzó a iniciar un incendio. Le dijo que ella lo estaba controlando, que no se preocupara porque lo mantendría vivo para que enfrentara todos sus crímenes. Solo que mientras seguía caminando, notaba que el exterior del hotel y el interior no concordaba, por lo que todo estaba hecho con magia. Fue entonces que llegó a un lugar bastante escalofriante que estaba lleno de marionetas deshechas. Se veían muy tétricas, sí daba miedo. Se le hicieron muy extrañas, pero se dio cuenta de que eran títeres. Sin embargo, estaba escuchando como que hablaban, así que se acercó un poco más para percibir qué estaban diciendo y era de ayuda, ayuda por favor, ayúdame. Todas decían lo mismo. Se dio cuenta de que tenían cierto grado de conciencia, así que ella les dijo que no se preocuparan, que aguantaran un poco más porque la ayuda ya estaba en camino. Estas muñecas le avisaron que atrás de ella alguien estaba a punto de atacarla, así que utilizó magia para defenderse. Seguramente era una marioneta que tenía órdenes de cuidar ese lugar, por lo que lo único que pensaba era en destruirla. Intentó utilizar el poder de su dragón para cambiar sus órdenes, pidiéndole que la llevara a la fábrica. Afortunadamente lo logró y la llevó a un cuarto donde estaban varios diarios de experimentación. También estaba el diario de Adrian, donde había puras quejas sobre Eleonora porque lo trataba mal, porque le hablaba feo, pero también decía lo que sucedió aquel día que terminaron frente al ministerio. Ese día fue todo un caos. Él le reclamó porque ella le había prometido no tocar esas investigaciones sobre cuerpo y alma, pero ella le dijo que no le importaban sus sentimientos, que el hecho de que no deba hacerlo no significa que no pueda. Entonces fue en ese momento en el que él dijo ya basta y terminaron. Resulta que unas horas antes él estaba en su oficina bien tranquilo cuando una de sus asistentes fue a confesarle, porque pensó que debía de saberlo, que ella había estado haciendo experimentos sobre cómo separar el cuerpo del alma y ya llevaba más de 100 experimentos aproximadamente y últimamente estaba como que más entusiasmada con este experimento. De hecho, ella misma estaba tomando unas pastillas que les había dado a los sujetos de prueba porque planeaba experimentar con ella misma. Él le preguntó si alguno de sus experimentos había resultado con éxito y ella le dijo que ninguno. Luego de 10 días después de que terminara con ella, estaba bastante triste porque habían estado juntos durante 15
años y se vino a enterar de algo tan importante por otra persona. Estaba tan triste, trató de que no le afectara, pero igualmente se sentía devastado por la ruptura. De hecho, se tomó algunos días libres del trabajo y cuando pensó que necesitaba volver, lo hizo y trató de fingir que todo estaba bien. Pero cuando estaba en su estudio era como de no puedo vivir sin ella, debería de ir y disculparme con ella. De hecho, sus asistentes estaban muy preocupados por él. Por ello, lo estaban espiando como que detrás de la puerta y escucharon que él pensó en aventarse de la ventana para darle lástima a Eleonora y que volviera con él. Fue entonces cuando decidieron irrumpir en su oficina para que no hiciera locuras. Al final lo lograron y unos días después él decidió ir a hablar con ella, a disculparse, a pedirle que regresaran, pero cuando fue a su mansión notó que Reina fue ahí para verla. Se abrazaron, se notaba que Reina estaba feliz y avergonzada, casi como si fueran una pareja. Se le hizo muy extraño por fin de que luego entró a la mansión porque tenía el permiso de entrar y fue a buscarla, pero ella estaba tirada en el suelo. De inmediato fue a verla, notó que su pulso era bastante débil, pero su alma no estaba. Corrió por la mansión buscando alguna pista del cómo regresarle su alma a su cuerpo y en el proceso se lastimó el brazo y comenzó a sangrar. Encontró una réplica de ella misma que tenía ese núcleo, estaba su alma, pero estaba muy dañado. Pensó que todavía podía regresar su alma a su cuerpo, pero cuando regresó a su cuerpo, ahí estaba Reina, que resulta y resalta, agárrense porque esto se pone cada vez mejor. Resulta que Reina era su amante y la estaba apoyando en todos sus experimentos. Le daba todo lo que ella quisiera porque la amaba. Reina era también de las que les gustaba sufrir porque la maltrataba, pero a ella le gustaba. Entonces, por un momento, él pensó que tal vez podría cambiar las cosas, tal vez podría estar por encima de Eleonora por una vez en la vida, porque si ella fuera buena, fuera altruista, nada de esto hubiera pasado. Entonces se acercó a Reina y le dijo que entendía lo que decía y sobre todo, una cosa, la parte sobre la necesidad de sacrificar algo por un bien mayor. Desde entonces, él estuvo experimentando para poder traer el alma de Eleonora de vuelta, para poder curarla, pero no podía. Trató de segmentar su alma para poder así curarla, pero igualmente todos sus sujetos de pruebas terminaban muriendo. Entonces no sabía qué hacer. Fue entonces que se le ocurrió que necesitaba un poder mayor. Él fue quien robó el huevo de dragón, pero al parecer Reina se lo había robado para dárselo a ella. Por eso estaba tan espantada, porque pensaba que él era el malo. Y sí era el malo, pero tenía mal de amores. Todo esto lo estaba suponiendo, así que guardó el diario en un lugar seguro por si lo necesitaba como prueba y se fue a buscar a más sobrevivientes. Entró a un cuarto donde estaba Reina al borde de la muerte. No podía curarla porque su dragón no estaba al lado de ella, pero sabía que ya estaban cerca, así que utilizó un poco de magia para darle los primeros auxilios. Cuando quiso irse, ella le dijo que por favor no la dejara ahí, que la ayudara a salir porque ya la habían atrapado 2 veces. Entonces le dijo, sí, no te preocupes, yo te ayudo. Empezaron a caminar porque Adrien estaba encerrado en la planta baja, pero notaba algo extraño. Resulta que de repente apareció Adrien, entonces Reina empezó a temblar de miedo porque le dijo que tuviera cuidado con él porque era un asesino, pero ella le dijo a Reina que se saliera lo más rápido posible para que buscara ayuda porque ahí solo le estorbaría, así que Reina obedeció de inmediato. Como sabía que este Adrien que estaba enfrente de ella podía ser una réplica, empezó a utilizar todo su poder para atacarlo. Él estaba pidiendo el cuerpo de Eleonora y al dragón, pero ella le dijo que obviamente no le iba a dar ninguno de los dos, sobre todo tampoco podía obligarla porque su dragón no hacía nada que ella no quisiera. Pero él le dijo que estaba subestimando a su dragón porque lo más importante y su más grande debilidad era ella. El hecho de que ella se ponga en peligro lo ciega completamente. Mientras que por otro lado, el detective había llegado al hotel, planeaba dejar ahí afuera al dragón y entrar solito, pero Mew le dijo que no porque el hotel tenía una barrera mágica muy fuerte, entonces si entraba se iba a perder. No sabía en qué estaba pensando Noah, pero tenía que confiar en ella y aparte le había prometido cuidarlo a él, entonces no podía faltar a su promesa. En eso estaban cuando Reina salió del hotel buscando ayuda. Kyle le preguntó si había visto a Noah, una chica de pelo castaño, y ella le dijo que sí, que estaba en peligro porque se estaba
estaba enfrentando a Adrian, pero justo en ese momento vieron a Adrian en el techo sujetándola por el cuello, diciéndole que puede que sea difícil controlar su magia para no matarla, pero que lo intentaría. No le guarda ningún rencor, pero necesita a Eleonora. Kyle, que estaba abajo, estaba súper preocupado por Noah, pero Mew estaba de lo más tranquilo. De hecho, como Noah está muy cerca de Adrian, como que puede escuchar sus pensamientos, todo lo que ha sentido por Eleonora a lo largo del tiempo, pensando que si se vuelve más útil para ella, si hace lo que ella le diga, si la ayuda en sus investigaciones, puede que ella lo voltee a ver, puede que lo quiera, pero ella lo saca de esa realidad y le dice que una persona como Eleonora nunca lo va a amar, haga lo que haga. Él se enoja y le dice que ya lo sabe, que para ella, que tiene personas que la aman, es fácil decirlo, pero él no tiene a nadie que lo ame. Entonces ella le dice, bueno, yo te voy a amar. El detective está observando todo esto, intenta dispararle a Adrian, pero como hay una barrera mágica, no puede hacer nada. Cuando ella le dice que ella lo va a amar, en ese momento la magia se debilita y su dragoncito puede entrar a ayudarla, pero ellos dos se caen desde el edificio y el detective está al borde del colapso por el miedo de que a ella le hubiera pasado algo. Cuando la ve ahí tirada en la tierra, va corriendo, la abraza, le pregunta si está bien. Ella se ve medio inconsciente, pero de repente abre los ojos como si nada y le pregunta si estaba preocupado por ella. Notó que él estaba muy mal preocupado por ella, así que pensó que tal vez no debería de haberse burlado de él. Lo abrazó y todo, pero él pensaba que no pudo hacer nada por la persona que le gustaba cuando estaba en peligro. Se sintió muy inútil, entonces se separó de ella y fue a buscar a Adrian, que andaba por ahí tirado y estaba sangrando. Entonces él debía de ser el real, pero ella le dijo que el del primer piso también se veía real, así que ya no sabían qué onda con Adrian, algo no cuadraba ahí. Le habló acerca de lo que encontró en el hotel, que había varias réplicas, que encontró el diario, los planos. También se dio cuenta de que la que estaba detrás de todo esto era Eleonora, pero tenían que continuar las investigaciones, así que necesitaban regresar a la capital. Como tenían que regresar en tren, ella se sentía sola porque Kyle no quiso quedarse con ella, sino que tenía su cuarto aparte en el tren, por lo que estaba triste porque notaba que la estaba evitando. Tal vez estaba enojado, pero no sabía por qué. Decidió ir a hablar con él a su habitación, solo que hacía bastante frío y en el camino se lo encontró. Él le dijo que no podía estar en ese lugar, que se iba a resfriar si continuaba así, y la escoltó de nuevo a su habitación, pero de inmediato quiso irse. Entonces ella lo detuvo, le dijo que si no tenía nada urgente que hacer, que por favor se quedara tantito con ella. Él aceptó, empezaron a platicar y ella notaba que como que no se veía enojado, pero tenía que preguntarle, así que le dijo que si acaso estaba enojado con ella o había hecho algo malo, porque ese día en la mañana había cambiado su actitud con ella. Él de inmediato supo por qué y fue sincero con ella. Le dijo que no estaba enojado con ella, sino con él mismo, porque en el momento en el que ella estuvo en peligro no pudo hacer nada. Siempre había confiado en sus habilidades de tiro, pero frente a una magia muy poderosa no pudo hacer nada al respecto. Además, el dragoncito estaba a su lado. Pensaba que si hubiera estado más calmado le hubiera podido preguntar a Mew cómo ayudarla, pero por pasar mucho tiempo al lado de él lo hizo verlo como un niño pequeño en lugar de un dragón muy poderoso. Noah le dice que no se preocupe, que ella también le pasa, que es un niño súper lindo, súper tierno, pero también le comenta que no ve ningún problema porque de ahora en adelante lo único que tiene que hacer es ella protegerlo a él, porque ha dependido mucho de él, pero ahora quiere regresarle todo el favor que ha hecho por ella. Y empiezan a acercarse poco a poco, a punto de darse un beso, pero en ese momento Mew se despierta y en cuanto ve la situación trata de volverse a dormir, pero obviamente ellos estaban súper avergonzados. Le dicen que no finja estar durmiendo, que él ya tiene que irse porque no puede dejar su puesto vacío. Él le dice que cuando regrese a la capital va a estar muy ocupado, tiene mucho papeleo que hacer, por lo que puede que pasen algunas semanas antes de que pueda pasar tiempo con ella, pero que eso no significa que no quiere estar con ella o que la esté evitando. Ella le dice que lo entiende y cuando está a punto de irse le da el diario de Adrian, pero se le cae una página y de esa página surge un hechizo mágico que suelta una botellita donde está el alma de Eleonora. Cuando llegan a la capital,
capital, él le dice que hay muchas cosas que hacer porque recuerdan el lago que estaba contaminado en el distrito 13. Han intentado limpiarlo y no pueden. También están las personas que estaban en el hotel que salieron a la lluvia por el incendio y la lluvia que era corrosiva les hizo daño, entonces están siendo tratados en la capital. Es todo un tema, pero cuando llegan le dice que va a poder hospedarse en cierto lugar porque todavía no tiene cómo comprobar su identidad. Así que pone a Penélope a su cargo para que la cuide y ella no sabe cómo tratarla, no sabe si ya sabe que es la que anteriormente conoció como Eleonora, pero cuando llegan a la mansión del duque le dice que va a poder quedarse ahí. También le dice que es un gusto poder volverla a ver, dándole a entender que sí recuerda que es ella, porque también su interpretación de Eleonora era muy mala, porque la verdadera Eleonora era muy mala. Entonces, mientras estaban comiendo, ella le dijo que si podía hacerle una pregunta un poco más personal, porque quería saber si estaba saliendo con su comandante. Noah comenzó a llorar porque le dijo que no sabía, tal vez sí, tal vez no, tal vez ya la habían rechazado, porque le comentó más o menos la situación de que ella se le había confesado, pero él no dijo nada, así que tal vez sí la rechazó. Y nada más hasta ahí quedó su relación. Penélope trató de decirle que no, que se nota que la trata diferente, que sí es medio distraído para algunas cosas porque muchas personas han tratado de ligárselo, pero él no se da cuenta, y cuando se les confiesa les dice que no, pero la forma en la que la trata a ella es completamente diferente. Así que le aconseja que trate de ser más directa en decirle algo así como de Kyle, sé mío. Pero ella piensa que se está burlando de ella y unos días después mandan a llamar a Miu para que analice a Adrian porque los dos se ven iguales, entonces quieren que les diga quién es una réplica y quién no. Pero resulta que al parecer Adrian sí logró dividir su alma y cada una de estas réplicas o personas tiene una parte de su alma. Entonces en sí es la misma persona y los pobrecitos del departamento de policía no saben qué hacer porque nunca habían tenido un caso como este. No saben cómo juzgarlo, si solo se juzgará a uno, si se juzgará a los dos por el mismo tiempo, o si se juzgará a uno por ciertos crímenes y a otro por otros. Tienen todo un dilema ahí, solo que cuando terminan aparece Kyle porque va por Miu, que está súper feliz de verlo. Miu lo abraza, de hecho todos notan que es súper tierno con él porque prácticamente es como su papá. Van con Noah, que también había ido al departamento de policía ya que le habían mandado a llamar para otorgarle su nueva identidad, además de que ella puede elegir su nacionalidad. De hecho, el rey es el que más quiere que ya le den la identidad porque con la identidad puede acceder al palacio imperial y puede hablar con el rey, que está muy feliz al saber que la dueña del dragón no es Eleonora, sino ella. Como no sabe qué país elegir para su nacionalidad, porque todos los países quieren que los elija a ellos, porque quieren ser donde resida el dragón, no sabe qué hacer, así que le pregunta cuál cree que es mejor y él le dice que la verdad no sabe porque él nació y creció en Lauren, entonces lo considera cómodo y familiar, pero hay un país vecino que se llama Esbor que tiene grandes bellezas naturales, cadenas montañosas, por lo que sería lindo construir una casa en una zona tranquila y vivir sin preocupaciones. También está un país llamado Enute, que es más bien como un país súper lujoso. Le dicen que la mayoría de los países que limitan con Lauren hablan el mismo idioma, así que la comunicación no sería un gran problema, y también hay otras muchas opciones, por lo que lo mejor será que investigue para que tome una decisión. Pero ella le pregunta a dónde le gustaría a él que se mudara. Le pregunta si no se sentiría triste si se mudara a otro país y él le dice que esta decisión es de mucha importancia y que tendría que decidirlo ella misma, lo que solo la hace sentir más triste. Luego de eso en la ciudad se había filtrado la información de que una nueva dueña de dragón había aparecido y todos estaban muy curiosos sobre cómo sería esta nueva chica. Además muchos decían que era toda una belleza, de hecho uno de los subordinados de Kyle le estaba diciendo que todo el mundo decía que era una belleza y le preguntó si acaso estaba en una relación romántica con ella, pero le dijo que no. Su subordinado le hizo una pequeña broma diciéndole que tenía un cabello de la señorita Noah en su
su uniforme y de inmediato se sonrojó y empezó a buscarlo como loco, por lo que le daba a entender que tal vez no estaba en una relación romántica, pero sí le interesaba. Salió de ahí tratando de ver si llegaba a encontrarse con esta chica misteriosa, pero se encontró con Penélope y le preguntó si de verdad Noah era tan guapa como decían los rumores. Entonces ella recordó a su amiga y le dijo, sí, la verdad sí está guapa. Por otro lado, recuerdan a Reina, pues está siendo interrogada sobre todos los experimentos que se realizaron. Les dijo que ese experimento se realizó en 3 etapas. El primero donde Eleonora creaba muñecos, el segundo donde les ponía una capa de piel humana, que era por medio de una magia de hipnosis, y el tercero era trasplantar el alma de un cuerpo humano a un títere. La estaban cuestionando sobre si sabía de todo esto, sobre que le brindaba los materiales que necesitaba a Eleonora, pero ella no quiso decir más sin su abogado. Luego de algunos días, Kyle se reunió con Noah, empezaron a platicar sobre Reina, de que estaba siendo cooperativa con la investigación. Aún así, por todo de lo que fue cómplice al principio, no iba a lograr evitar un castigo, pero también hablaron de Adrian. Le dijo que como eran 2 personas, no sabían bien qué hacer al respecto. Ella se sintió un poco triste tanto por Reina como por Adrian, porque al final de cuentas ambos habían sido manipulados por Eleonora. De hecho, ella sentía que tenía muchas cosas en común con Adrian, porque ella también había pasado toda su vida para que alguien la reconociera y al final de cuentas no lo había logrado. En ese momento, Kyle le dijo que ella no era como él, porque él, a pesar de las cosas horribles que hacía Eleonora, decidió continuar a su lado. Sin embargo, ella prefería ver por el bien de los demás, entonces no eran iguales. Ella se puso muy feliz, así que lo abrazó, pero él de inmediato fue como de ¿qué estás haciendo? Era bastante frío con ella, yo no sé en qué momento le va a confesar sus sentimientos. Al final ella se va a hartar y se va a ir y la va a perder para siempre. Continúan hablando de Adrian y le dice que como es un caso muy complejo, quería pedirle si tal vez pudiera lograr unirlos de nuevo a su estado original, y ella le dice que la verdad no sabe muy bien cómo manejar la magia, pero puede que al verlo en persona pueda determinar si puede o no hacerlo. Así que van a acordar una cita para que lo vea, porque también ha intentado quitarse la vida, entonces no está cooperando. Como siguen caminando, se encuentran con Penélope, que está junto con Mew, pero Mew está arriba del otro subordinado de Kyle porque lo está tratando como un caballito. Y el comandante está a punto de ayudarlo, pero recuerda la broma que le hizo y decide dejarlo así, jugando a ser un caballito. Hablando solas en su casa, su dragoncito le dijo que era posible volverlos a poner en una sola persona. El problema es que la persona tenía que estar de acuerdo, y dado sus circunstancias no cree que eso fuera posible, porque aparte estas 2 entidades son muy diferentes. Uno de ellos se la pasa peleando, demostrando su odio contra Eleonora, mientras que el otro se la pasa súper triste intentando quitarse la vida y no quiere comer. Entonces es bastante difícil. Ella se va a dormir pensando en esto y recuerda cómo en su mundo anterior se la pasaba trabajando y alguien que no logra recordar bien su rostro le decía que se veía mal, que debería de alimentarse mejor, cuidarse más, pero no lograba recordar quién era esta persona. Al día siguiente le presentaron a 2 oficiales que también eran hechiceros que la acompañarían a visitar a Adrian. Ellos le dijeron que tal vez si Eleonora todavía estuviera viva habría una chance de que él quisiera continuar viviendo, porque le explicaron que cuando las cosas iban mal con Eleonora, él también intentaba desvivirse. Claro, están súper preocupados por él porque al final de cuentas era como su maestro, su superior, lo quieren mucho. Ella entró a hablar con él, su dragoncito le dijo que podía tratar de regresarlos a la fuerza, pero no cree que su cuerpo lo soportaría porque él está muy débil. Entonces ella le pregunta que por qué no quiere comer, que si quiere desvivirse, que sus compañeros están muy preocupados por él, pero él le dice que no mienta, que simplemente no saben qué hacer en un caso como este porque piensan que los 2 son humanos, por eso quieren que vuelva a ser una sola persona. Le dice que es mala para persuadir a las personas, que no hay personas que se preocupen por él y que más que nada lo está haciendo enojar. Ella le dice que encontró el alma de Eleonora, así que estaba planeando despertarla, pero como al parecer no quiere saber nada de ella por todo lo que le hizo, pues tal vez sea lo mejor que olvide todo esto porque seguramente no quiere verla. Pero entonces su mirada se ilumina y le dice que sí quiere verla. Así que ella le dice que no tiene que saltarse sus comidas ni una
sola vez, porque entonces no la despertará, y él promete comer todo. De hecho, ella hasta le soba la cabeza, lo que se le hace muy tierno, y es que sí es muy tierno, pobrecito. Luego de eso, ella va a hablar con Kyle diciéndole que estaba pensando en despertarla. Él le dijo que cómo puede hacer algo así sin su aprobación, pero bueno, tiene cierto sentido lo que está haciendo. Además, a ella se le hace injusto que Eleonora se muera así sin más, sin recibir su merecido. Entonces están de acuerdo en que la despierten, aunque no saben qué tan bien pueda resultar porque su alma ha estado separada de su cuerpo durante años. Unos días después le informan por teléfono que Adrian está cooperando, que ya está comiendo, así que ella va con su dragoncito para decirle que quiere que vayan de nuevo. Resulta que le habían puesto su alma a Eleonora desde hace 7 días, pero nada más no lograban que despertara, y el juicio era muy pronto, por lo que necesitaban despertarla. Afortunadamente, ese día Eleonora despertó, pero sabemos que tiene una personalidad muy podrida. Cuando ella le dijo que la despertó para que hiciera frente a sus crímenes, ella no pensó que hubiera hecho nada malo, porque simplemente les dio otra oportunidad, una bendición a esas personas que no eran nada para la sociedad, que no hacían nada de provecho en su vida. Obviamente Noah no quería hablar con esta loca, pero Eleonora le dijo que hicieran un trato, porque sabía que ella tenía el poder del dragón. Le dijo que se veía que no estaba utilizando el grandioso poder de su dragón para nada beneficioso. No creaba artefactos, no hacía nada que pudiera hacer que el mundo evolucionara. Entonces le ofrecía su capacidad de hacer todos sus sueños realidad a cambio de que la dejara utilizar el poder del dragón, porque así juntas serían invencibles. Podía convertirla en emperatriz, darle toda la riqueza que hubiera soñado, podía hacer un sinfín de cosas. Incluso si es que había un hombre de por medio, podía darle su amor, hacer que él le susurrara todo el día y toda la noche que la amaba. Lo único que tenía que hacer era hacer un trato con ella. Obviamente le dijo que todas estas eran tonterías, se notaba que ella era peligrosa, así que había decidido quitarle todo su poder mágico. Utilizó el poder de su dragoncito para hacer esto posible, lo que la hizo enojar bastante, pero no pudo hacer nada. Luego de algunos días lograron unir el cuerpo de Adrian en uno solo, y aunque no se los habían permitido mucho, el rey otorgó cierto permiso especial para que pudieran verse a lo lejos. Entonces Adrian estaba muy feliz de ver que Eleonora estaba bien, estaba sana, estaba viva, pero alcanzaba a ver que no tenía un dispositivo de restricción mágica. Aquí Noah le dijo que la había privado de todos sus poderes mágicos, tampoco podía sentir la magia, ni verla, ni nada. Él no estaba molesto porque pensó que era lo mejor, ya que ella siempre había sido muy ambiciosa, quería acercarse a los poderes de Dios, pero ahora lo entendía. Ella deseaba algo que no debía de tener. Pensaba que tal vez el haber perdido su magia sea una nueva oportunidad para ella. Entonces Noah lo consoló un poquito, pero era momento de que se fueran, y antes de irse él pensó que tal vez era la última oportunidad de verla a ella, de estar con ella. No quería dejarla, pero en ese momento Noah lo tomó de la mano y le dijo que se fueran, así que él aceptó. Luego de eso, Eleonora estaba hecha una furia porque había perdido su poder mágico, pero todavía tenía mucho dinero, y le mandó una carta a su abogado, que en sí no era su abogado sino alguien más, donde le pedía que se deshiciera de la dueña del dragón y del comandante Kyle a cambio de una gran suma de dinero. Esta señora, que al parecer era una asesina a sueldo, obviamente no iba a poder con la dueña del dragón, pero sí con Kyle. Cuando ellos regresaron, notó que él estaba bastante enojado y le preguntó por qué. Él le dijo que no estaba enojado, pero no lograba comprenderla porque no pensó que se pudiera sentir mal por alguien como Adrian. Le dijo que la única razón por la que despertó Eleonora no era por el bien de las víctimas ni por la justicia, sino por el bien de Adrian, así que en sí estaba enojado con ella. Noah trató de hablar con él porque no había hecho lo que hizo simplemente por Adrian, pero él la ignoró, le dijo que no quería escuchar sus malas excusas y se fue. Pasaron algunos días donde Penélope estaba cuidando de ellos, pero ambos estaban muy tristes, muy deprimidos. Ella le preguntó si su comandante estaba teniendo mucho trabajo, pero Penélope le dijo que sí, que el juicio de la baronesa se acercaba, entonces había muchas cosas por hacer, y también estaba que iba a tener una cita ciegas con su futura esposa. Bueno, candidata a futura esposa. Pero en cuanto lo dijo, ay,
ya la regué. Trató de arreglarlo diciéndole que era algo que hacían anualmente, era más bien por obligación, que él era un soltero empedernido, pero ella ya estaba cansada. ¿Cuánto tiempo no había pasado desde que le confesó sus sentimientos y no había recibido respuesta? Además, ahora la trataba súper fríamente. Siendo sinceros, hay que entenderla porque él no le ha demostrado últimamente que le guste o algo así. Cuando están ahí le llega una carta del rey que quiere hablar con ella. Obviamente es para animarla a que sea ciudadana del reino. Le dice que sabe que le gustan los lugares tranquilos. Le habla de un lugar súper tranquilo al lado de un lago, cerca de la capital, donde le construirían una hermosa casa. Pero ella le dice que muchas gracias, que lo va a pensar, y él trata de decirle que si hay algo que no le guste, algo que pueda hacer por ella, y ella sincera le dice que más bien sus problemas son personales porque hay una persona a la que ama, pero al parecer esa persona la detesta. Entonces no sabe si es lo suficientemente fuerte como para quedarse al lado de una persona así. Prefiere irse lejos y tratar de olvidarla. Aquí el rey se da cuenta de que pues sí, son problemas del corazón y no puede hacer nada al respecto, y le dice que espera que lo piense muy bien y se va. Por su parte, Kyle está trabajando, pero se nota que se siente mal por haberla tratado así. De hecho, sus subordinados le dicen que debe de relajarse, que se la pasa trabajando los últimos días, y el problema es que cada que deja de trabajar recuerda la cara que tenía ella cuando le dijo esas palabras tan hirientes. No quería decírselo así porque no le importaba en sí si fuera empática o no con Adrian, más bien lo ponía celoso, solo que no fue la mejor manera de demostrarlo, porque al final de cuentas, aunque ella empatizaba con Adrian, no se había metido en los asuntos de su juicio ni nada para que lo perdonaran, ni para que redujeran su condena. Entonces cada vez se sentía más tonto. Fue a la casa de sus padres porque tenía que tener esta cita para un posible matrimonio, y ahí se encontró con su hermano, que era su viva imagen, pero como que más alegre y más alto. La cena se llevó a cabo sin problemas, pero todo el ambiente se sentía muy incómodo, así que su hermano se salió de ahí, pero una señorita le dijo que había llegado una visita para ver a Kyle. Fue a verla, notó que era la dueña del dragón. Primero pensó que el niño que estaba junto a ella era el hijo de ambos y se enojó porque su hermano no le había dicho nada, pero cuando ella le dijo que era el dragón fue como de ok, mientras que por otro lado, en la cena, la señorita con la que se supone podría casarse, le dijo que quería hablar a solas con él. Le pidió que fueran a una habitación y le dijo que durmiera tantito porque no quería tener una conversación sin sentido, y él le obedeció. Entonces ella bloqueó la puerta, se puso una máscara antigas y soltó una especie de veneno. Él, que estaba descansando, de repente notó cierto olor que le recordó a aquella pelea que tuvo en el ferry y se dio cuenta de que era un alucinógeno, así que abrió los ojos justo a tiempo porque esta tipa estaba a punto de acuchillarlo. Rompió una ventana para que todo el humo empezara a salir, aunque este alucinógeno ya le estaba afectando. Logró medio defenderse, pero esta tipa, como la había herido al tratar de zafarse de ella, le agarró coraje, por lo que le dijo que tendría una muerte horrible. Afortunadamente logró quitársela un poco de encima, pero en ese momento se desmayó. Él pensaba que ojalá ese no hubiera sido su último encuentro con Noah, aquel donde le dijo cosas hirientes. Pensó que lo mejor hubiera sido disculparse con ella, pero no había vuelta atrás. Por otro lado, Noah, que estaba con el hermano de Kyle, le preguntó que dónde estaba porque sintió que algo no andaba bien. Sentía que estaba en peligro, así que se teletransportó a otro lado, dejando a su dragoncito junto con su hermano. Cuando esta tipa estaba a punto de matar a Kyle, apareció ella, que se sintió aliviada al saber que seguía respirando, pero estaba hecha una furia contra esta tipa que intentó hacerle daño. Le preguntó qué le había hecho a Kyle, pero esta señora todavía no comprendía la gravedad de la situación en la que estaba, porque no pensaba que era la dueña del dragón. Entonces fue cuando sintió el primer golpe de magia que casi la deja inconsciente, que vio que no iba a salir viva de esta. Aunque Noah le dijo que sí le gustaría mandarla al más allá en ese preciso momento, no es lo que Kyle querría. Así que luego de eso, su hermano entró junto con su dragoncito y la
la arrestaron, pero él estaba inconsciente. Despertó en la sala de recuperación y en cuanto ella lo vio fue corriendo hacia él a abrazarlo porque estaba muy preocupada, ya que aunque había utilizado magia de curación, él no despertaba, pero de inmediato se disculpó con él por haberlo abrazado porque seguramente lo incomodó. Y estaba a punto de irse cuando él le dijo que no se fuera, que quería hablar con ella. Ahí le explicó que Eleonora lo había mandado a desvivir, pero ya habían arrestado a la culpable, solo que no sabía que quería hablar con ella en sí porque la detuvo. Fue entonces que él se disculpó por lo que había dicho, por cómo la había tratado. Le dijo que parecía estar muy preocupada por Adrian, además era muy amable con él, entonces no pudo soportarlo, pero luego entendió que incluso si simpatizaba con él, jamás pidió que lo perdonaran. Se puso muy celoso y se había enojado sin razón, aunque quizás era porque la amaba. Pero él siguió hablando como si nada, diciéndole que actuó como un niño, y ella tuvo que interrumpirlo y decirle: acabas de decir que me amas, y él de sí. Entonces se levantó y lo agarró de la mano, pero justo en ese momento llegó su hermano con su pequeño dragón, así que se arruinó de nuevo el ambiente, ni modo. Luego de algunos días se llevó a cabo el juicio donde Adrian fue sentenciado a 8 años de prisión y a muchas horas de servicio comunitario, mientras que Eleonora fue sentenciada a pena de muerte, pero lo cambiaron por cadena perpetua para que sufriera, y la encerraron en una prisión submarina. También juzgaron a la que intentó matar a Kyle, pero no lograron encontrar a sus cómplices. Ella se volvió ciudadana de la capital, así que su primer trabajo como la ama del dragón y ciudadana fue limpiar aquel pueblo y lago que estaba todo contaminado en el distrito 13. Claro, le pagaron muy bien por ello, nada es gratis. Cuando iba de regreso junto con su pequeño dragón, solo pensaban en descansar, aunque les hacía feliz el estar en un tren porque recordaba los buenos tiempos de sus patoaventuras, y cuando llegó a la estación de la capital los estaba esperando Kyle, que le preguntó por qué no simplemente se había teletransportado, pero bueno, ella quería viajar en tren. Fueron hacia la nueva casa de Noah porque ya la habían terminado, estaba preciosa, faltaban algunos muebles, pero ella le dijo que también había una habitación para él para que la visitara, a lo que él le dijo que por supuesto que sí, y le mandó una sonrisa encantadora. Luego de eso se fueron a comer y fin. Sinceramente me quedaron a deber con el final, aunque sea un besito, o sea, ¿qué les costaba que se dieran un beso? ¿Qué es eso de vámonos a comer y ya, fin? No, la historia 10 de 10, me encantó la trama, la aventura, el medio romance que se daba, pero el final sí es un 1 de 10, oiga, no, ¿cómo me hacen esto? No, me siento un poco estafada, no sé ustedes qué piensen. No sé si la novela sea un poco diferente, al parecer no, porque estuve viendo comentarios en Ready Books y como que todos estaban de acuerdo en que al final le faltó. Pero bueno, la historia en general estuvo preciosa, estuvo muy buena, me entretuvo un montón. Y si les gustó a ustedes también, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo todas mis redes para que me sigan, así como el link del canal de WhatsApp, el link de mi otro canal de YouTube, y si quieren apoyar a este canal pueden unirse en el botoncito que está aquí abajo y tener acceso a videos exclusivos para miembros. Recuerden que tenemos live todos los martes y jueves a las 6 de la tarde hora Ciudad de México, y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, los amo, bye.